Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como ya les indicó Ernesto, mi nombre es Maribel, trabajo en la unidad de negocios de Siemens de Process Automation y que somos los que vemos la parte de todo lo que es instrumentación y control de procesos, equipos para control de procesos. En esta oportunidad vamos a ver una de las variables de proceso que podemos medir con todo lo que vendría a ser instrumentación, que es el nivel. Vamos a revisar las tecnologías de vanguardia para la medición de nivel y sus aplicaciones en la industria. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta presentación que vamos a tener el día de hoy? Va a ser principalmente interpretar y conocer los métodos comunes de medición en los niveles, podría ser en líquidos, sólidos y pulpas. También las definiciones básicas de los diferentes tipos de medición de nivel, tecnologías disponibles en los productos Siemens. Bueno, yo vengo trabajando acá hace bastante tiempo y la mayoría de todo lo que es instrumentación, y la mayoría de veces siempre me indicaban qué son los instrumentos, porque siempre hablamos de la parte de instrumentación, por qué le denominan instrumentación o en qué parte del lazo de control van, más o menos a qué se refiere. Hace unas semanas escuché la definición más lógica y más acertada de lo que vendría a ser la instrumentación. Justamente la dijo mi compañero, el Adrián. Nos indicó qué son los sensores, qué es la instrumentación. Dentro de un lazo de control son los ojos los que nos dan la información de todo un proceso. Los instrumentos son aquellos que toman el valor del proceso, toman la variable del proceso y le informan al sistema de control qué es lo que están viendo. Si nosotros no tenemos la instrumentación correcta, definitivamente no vamos a poder tener ningún lazo de control si tengan el mejor controlador o las válvulas o todo lo que pudieran tener más adelante. Entonces, si la instrumentación son los ojos de nuestro lazo de control, empecemos con eso. Dentro de las variables de proceso que nosotros conocemos en lo que vendría a ser las variables en diferentes industrias como, no sé, temperatura, nivel, presión, flujo, diferentes tipos de variables que podríamos utilizar en un lazo de control. Vamos a trabajar ahora con lo que vendría a ser el nivel. ¿Qué es el nivel entonces? ¿Por qué tendría yo que medir nivel? El nivel en sí es la determinación de una distancia vertical lineal, ojo con eso, vertical lineal, entre un punto de referencia que usualmente es la base del tanque, del recipiente, del contenedor, el cual estamos midiendo, y la superficie. Si fuera en el caso de un líquido, le llamamos superficie. Si fuera en el caso de un sólido, la parte de arriba, por decirlo de alguna forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque saben ustedes que los sólidos no tienen un llenado parejito, como le llamamos, ¿no? Un llenado laminar, siempre terminan formando una especie de como de rumas, de montañitas, ¿ok? Normalmente, precisar el control de nivel en materiales líquidos o secos, o en donde quiera que lo vayamos a medir, nos va a proporcionar un valor importante para nuestro lazo de control. Si nosotros vemos desde siempre y por qué, cómo se medía el nivel, podemos observar la primera ilustración. Ven una bollita en un tanque amarrado a una regleta, ¿sí? Y va subiendo y bajando dependiendo de que suba o baje el nivel. Si se dan cuenta es vertical, lineal. Según eso nos va indicando. Si yo me pongo a pensar cuán preciso vendría a ser esta medición, cuán exacto tendría yo el valor de la medición, voy a empezar a dudar un poco, ¿sí? ¿Qué es entonces lo que nosotros medimos con el nivel? ¿Cuáles son las unidades de medición de nivel? Siempre que pensamos en eso, vamos a pensar en unidades de longitud. En unidades de longitud, ¿qué es lo que se hacía anteriormente? Normalmente se buscaba tener un patrón, ¿no es cierto? Un patrón para poder comparar cuál va a ser la medición exacta. Ustedes han escuchado en mediciones de longitud, pies, pulgadas, ¿sí? Codos. Antiguamente se utilizaban las partes del cuerpo para medir longitud, ¿sí? Un pie, una pulgada es un pulgar, codos. Inclusive las mediciones del sistema anteriormente todavía han quedado algunas, que ya existe una conversión, ¿no? A nuestro sistema de centímetros, metros. Todo eso vendría a ser mediciones de longitud. Varios dispositivos y sistemas van a estar ahora disponibles para lo que es la medición de nivel. La medición de nivel entonces nos va a ayudar a dar una medición exacta
para poder entrar en todo lo que vendría a ser nuestro lazo de control. Todos los medidores de nivel van a implicar una interacción entre el dispositivo de medición, que va a ser nuestro sensor, ¿sí?, el elemento y el producto. ¿Okay? ¿Qué vendría a ser el elemento? El tanque, digamos, y el producto, lo que vamos a medir. De repente es agua, de repente es un sol. Ya sé que es nivel, ya sé que son los instrumentos, pero ¿y dónde voy a necesitar medir nivel? Veamos diferentes industrias. De repente en la industria de agua y tratamiento de aguas, o la HVAC, que nosotros le llamamos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, ¿dónde podría medir? ¿Para qué me sirve medir nivel? Tengo reservorios, tengo pozos, tengo tanques, tengo clarificadores, tengo estaciones de bombeo, digestores. ¿Y qué voy a medir? Este es el contenedor, recuerda, ¿sí? Contenedor o recipiente. Voy a medir agua residual, reactivos, lodos, agua. Todos estos son los fluidos que yo puedo medir nivel. ¿Qué pasaría entonces? ¿Puedo utilizar sensores de nivel en la industria química? También. Oil and gas también. Voy a tener tanques, recipientes en zonas clasificadas. Eso quiere decir que mi instrumento va a tener que tener algo especial para trabajar en una zona clasificada, que todos los que trabajamos en oil and gas saben que me lo va a solicitar, ¿ok? Voy a tener de repente tanques cilíndricos horizontales, en oil and gas tengo eso. ¿Y qué voy a medir? Productos con vapores químicos corrosivos. Y me pongo a pensar, ok, productos con vapores químicos corrosivos, entonces mi sensor tiene que estar protegido contra eso, ¿sí? Tiene que estar protegido contra la corrosión. Y ya empezamos a pensar qué material va a tener que tener ese sensor, ¿sí? Y de pronto también dice interfaces de nivel. Ahora más adelante vamos a ver cómo es una interfaz de nivel en oil and gas, que normalmente es la que llamamos en los productos de agua y aceite, ¿sí? Otra de las industrias en las que también vamos a ver si vamos a poder necesitar medición de nivel va a ser en la de food and beverage, ¿sí?, o en las farmacéuticas. Y ahí viendo, como en las anteriores, ¿qué voy a tener ahí? Voy a tener procesos biotecnológicos y sanitarios. En esa palabra me indica si yo voy a tener un sensor de nivel para medir un líquido que después voy a procesarlo para consumirlo. Vamos a lo más drástico, leche. Yo no voy a poder contaminar ese fluido. Entonces de frente me pongo a pensar, ojo con eso. ¿Vieron lo que vimos hace un ratito? Yo a un tanque de leche le voy a poder poner esa bollita y después jalarla con una regleta. Ya pensemos en otra cosa, eso no va a funcionar, porque esa boya se va a contaminar. Ustedes conocen la leche la grasa que tiene encima se va a pegar en la boya, y va a empezar después a volver a soltarse y ya te contaminó todo el material. Entonces, ese es un proceso sanitario. Tengo que tener en cuenta eso también. Y algo interesante que también a veces tenemos en las industrias farmacéuticas, sobre todo, son tanques presurizados. Ah, ya, entonces hay otra variable que también me está molestando, la presión, aparte de las otras de la parte sanitaria, digamos, ¿ok? Y el SIP, que son no es el Colegio de Ingenieros de Perú, el SIP, que son el proceso de limpieza, de neutralización de los tanques que tenemos en este caso, utilizando amoníaco muchas veces. Y el amoníaco tiene sus propiedades con vapores también corrosivos. Todos estos, lo que yo les estoy mencionando, son condiciones de proceso. Si yo no conozco mi proceso, como ingeniero químico, ingeniero metalúrgico, ingeniero, o de repente soy químico puro, o en mi caso yo soy ingeniera electrónica, si yo no conozco esos procesos, no voy a poder definitivamente pedir un sensor, solicitar o venderlo, o saber qué es lo que necesito. O sea, por eso es tan importante conocer primero el proceso. Y finalmente en minería, agregados y cemento, eso es mucho más fácil. ¿Qué es lo que vas a seleccionar? Lo más robusto, lo que no se rompa, lo que funcione bajo tierra, lo que funcione muy bien, ¿sí? Entonces, cada industria nos exige ciertas cosas, o nos exige que sea para una zona clasificada, sí, para petróleos, nos exige que sea sanitario para lo que es food and beverage, o de repente nos exige que sea muy robusto, como para minería, agregados y cemento. Todas esas condiciones de proceso van a ser importantes para poder seleccionar no solo los sensores de nivel, sino todo tipo de sensores dentro de lo que es esa es la base de la instrumentación. Ok, entonces, ¿para qué necesito medir nivel? ¿Para qué me sirven estas industrias? De repente, control de procesos, ¿sí? Para supervisión durante un ciclo de producción.
También me va a ayudar en lo que es gestión de inventarios, inventarios para la supervisión de productos terminados o materias primas. Y transferencia de custodia. Yo sé que estos términos muchos de ustedes lo conocen, por eso vamos a pasarlo un poco rápido. La transferencia de custodia viene de la supervisión del material que ha sido transferido o vendido, ¿sí?, desde un propietario a otro. ¿Eso qué me va a implicar? Mucha precisión, porque cuando hablan de vender, hablamos de dinero, y a nadie le gusta perder dinero. Veamos por favor la ilustración. Aparte, ya hemos visto qué es el nivel, para qué me puede servir en mi industria medir nivel, y ahora veamos algo interesante. Empecemos con los tipos que tenemos de medición de nivel. Tenemos dos tipos, la medición continua y la medición puntual. ¿Cómo es una medición continua? Son los sensores, ¿sí? Y la medición puntual, los interruptores. Medición puntual, miren la ilustración por favor, la curva azul, ¿qué es lo que nos indica? Simplemente un 1 y un 0. Eso quiere decir que puede ser solamente dos valores, o nivel bajo o nivel alto, no más. No les va a decir más información. Ese es un switch, esa es una medición puntual. Mientras que la medición continua, ven, ya es una curva más continua, que ya sí me puede dar un rango total de valores. Me puede decir tu tanque está en 1 metro, 1 metro 30, 1 metro 50, 80 centímetros, nos puede dar un rango total de valores. Mientras que el interruptor solamente te dice, hay nivel bajo, hay nivel alto, no más, ¿ok? Pero no es que uno sea eliminatorio del otro. Recuerda que siempre es una muy buena práctica aplicar un backup. Si ustedes tienen un sistema de nivel continuo como el que les acabo de decir, siempre es muy bueno colocar siempre una backup de una medición discreta, ponerle un interruptor alto para evitar el rebose y un interruptor bajo para evitar el vacío, ¿no? Que de pronto si es un tanque que lo estoy vaciando, que la bomba esté chupando vacío, como le llamamos, ¿ok? Y en viceversa, a menudo hay ventajas también al aplicar la medición continua de nivel a un sistema completamente discreto, ¿sí? Ojo con estos dos datitos, que siempre es importante, ¿no?, poderlo trabajar. En la ilustración vemos que tenemos un tanquecito que está llenándose, ¿sí? Y ahí en la parte superior nosotros le vamos a marcar dos valores, nivel bajo y nivel alto. Y ya activó las dos bombitas que están acá abajo. Eso es más o menos la idea de trabajar con estos dos tipos de medición. Medición continua y medición discreta o puntual. Veamos entonces, dentro de estos dos tipos de medición, cuáles son las tecnologías que hay. Hace un ratito estábamos hablando de las industrias, ¿ok? Y nos dimos cuenta que en la leche no podíamos contaminarlas. Entonces, utilicemos algo que no toque la leche. Existen instrumentos, sensores, que pueden medir el nivel sin tocar lo que están midiendo, el fluido. Entonces, vamos a utilizar equipos de contacto y de no contacto. ¿Cuáles son los equipos de contacto? Vamos a ver en la ilustración, ¿ven? Está dividido por colorcitos. El amarillo viene a ser un aceite, digámoslo así. Este es agua o líquidos y este es sólidos. Vemos aquí hay una varilla que está en contacto con este fluido. Aquí hay dos varillitas que también cuando esto vaya a subir va a entrar en contacto. Esta es una paletita y estas son unas horquillas que también van a estar en contacto, ¿ok? Estos son sólidos, imagínense granos de maíz, ¿ok? ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta cuando hablamos de las tecnologías de contacto? Cuando se utilicen, siempre tengan en cuenta lo siguiente. Como va a estar en contacto, voy a tener erosión, corrosión y fuerzas mecánicas. Esto que va a indicar que la varilla que vaya a introducir yo en los sólidos, de pronto, porque va a estar en contacto, se puede erosionar, ¿sí? Se puede corroer o puede caerle algo, alguna roca para partirlo, ¿sí? Eso es una fuerza mecánica. Puede funcionar también, de repente, mejor en condiciones de proceso que impliquen espuma, vapor o polvo. Es más flexible en términos de ubicación e instalación en el caso que existan obstrucciones. Ahora vamos a ver qué tipo de obstrucciones necesitan. Y puede ser susceptible a acumulaciones. De pronto, ustedes, estábamos hablando hace un ratito de lo que era sólidos. Los sólidos jamás se llenan parejitos. Si han visto de repente los hilos de cemento, al contrario, los agregados del cemento vienen a ser que se apelmazan a un lado y se empiezan a pegar. Son muy pegajosos todo lo del proceso del cemento, el clinker.
y eso se va a pegar, se va a acumular en algún momento, ¿ok? Y obviamente el equipo se terminaría dañando. Entonces todas estas cosas las tengo que tener en cuenta en el momento de que yo seleccione un equipo. El equipo, si es de contacto, le va a pasar todo esto. ¿Qué pasaría entonces? No, tengo un proceso que no puedo utilizar. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Uno de no contacto. ¿Cuáles son los de no contacto? Observen aquí, tengo aquí estos de acá abajo, que es que utilizan el peso, ¿sí? Son como celdas de carga. Aquí arriba, y no tengo ni una varilla de contacto. Estos equipos, los de peso, y acá van a ver más adelante que son ultrasonidos y radares, son los de no contacto. ¿Qué es lo bueno de estos equipos? Que cuando utilizamos estos equipos voy a tener condiciones de proceso que tendría que tener en cuenta. Posiblemente espumas o algo así le vayan a afectar o no me vayan a ayudar mucho. Obviamente si en este caso no va a haber acumulaciones, no tengo partes en contacto con el proceso, entonces es mucho mejor. No te van a interferir en el proceso, como estábamos hablando hace un rato del tanque de leche, no lo vas a tocar, entonces bacán, puedo utilizar este. O de repente el material que está midiendo no lo voy a contaminar. Son más compactos, son de fácil transporte y son de mucho más fácil instalación y mantenimiento. Como han visto, tienen sus pros y sus contras, tanto los de contacto como los de no contacto. Ahora vamos a desarrollarlos, no todos, porque son bastantes, pero los principales, ¿ok? Ante cualquier duda, por favor, levanten su manito y consulten. ¿Cuáles son las tecnologías de medición de nivel? Como hablamos al principio de la presentación, existen diferentes formas de yo poder determinar el nivel. Por ejemplo, lo primero, puede ser utilizando solamente nuestra vista. Eso sería visible al ojo humano, ¿sí? De repente utilizando la fuerza, que un material que va a ejercer una fuerza sobre otro. ¿Son qué principios puedo utilizar yo para aprovecharlos y medir nivel? Presión. ¿Puedo medir nivel por presión? Claro, sería un material que va a ejercer una presión sobre un área. En el caso de los eléctricos, vamos a utilizar las propiedades eléctricas de los materiales que vamos a medir. Y también tenemos los que les vamos a llamar de radiación, que utilizamos su espectro electromagnético de la energía emitida y de vuelta, o la recapturada, ¿ok? Todas estas tecnologías de nivel, o este tipo de principios de medición, me va a dar diferentes modelos, diferentes equipos de medición, utilizando tanto lo visual, fuerza, presión, eléctricos o los de radiación. Este es un pequeño cuadrito de todo lo que tenemos en la industria actualmente para medición. De repente muchos de ustedes los conocen. La parte de visual, tenemos visores de vidrio, ¿sí? Son como unas regletas de vidrio que van mostrando el nivel mientras el nivel se va llenando, se instalan lateralmente en los tanques. Tenemos flotadores también con regleta. El flotador va subiendo junto con el líquido y va, muchas veces hasta tienen unos imancitos que va volteando unas plaquitas, ¿ok? Las plomadas, también hay unas plomadas que tienen ya una salida eléctrica que nos puede ayudar. También tenemos por fuerza los de flotabilidad, que pueden ser los flotadores. Ustedes han visto flotadores en algunos tanques de agua. Flotadores magnéticos también en los displacer. O también por peso, ¿ok? Con los que vimos hace un ratito, ¿sí? La ilustración que vimos primero. Por presión, existen los de burbujeo, presión hidrostática, medición hidrostática de tanques también. Y eléctricamente, los que utilizamos sus propiedades eléctricas, vamos a ver los electromecánicos, los que utilizan la resistencia para poder medir nivel, los que utilizan la conductividad, son los conductivos, los capacitivos, los térmicos. Dentro de los electromecánicos podríamos ver los servo, hay unos que son de paleta vibratoria, ¿sí? O también de paleta rotativa. Y los que utilizan la radiación, o eran las propiedades del espectro electromagnético, recuerdan, pueden ser radares, o los nucleares, ópticos, los sónicos, utilizando el sonido, los radares de onda guiada o los láser. Todos estos principios de medición tienen sus diferentes sensores de medición. No los vamos a desarrollar todos porque es muy poco tiempo el que tenemos. Solamente vamos a ver los que están marcados en azul, ¿vale? Listo. Observemos la siguiente ilustración. Quiero que me ayuden ustedes aquí. Todo lo que está marcado con verde, ven aquí una figurita, ¿se ve? Es el eco profile, es una forma de un eco de rebote. Lo que está marcado con verde implica los sensores que sí puedo utilizar en cada determinado proceso.
El primero es un radar de pulsos. Observamos, envía solo un pulso, llega a la superficie, retorna. Segundo, por presión, no envía ninguna señal. Habíamos quedado que los que envían señal eran los de radiación, ¿ok? Los radares de onda guiada, miren, es de contacto, creo que habíamos quedado que era de contacto, tiene una varillita, pero también envía como que un pulsito que va por la varilla y retorna, ¿ok? Este es un radar de frecuencia modulada, que también, no envía, miren un pulso, miren la diferencia, envía todo un lóbulo, choca y rebota. Este, señores, de capacitancia, tiene una varilla, pero la varilla no está enviando un pulso, está midiendo todo el tiempo una capacitancia. Y este es un ultrasónico. El ultrasónico también está enviando una onda, que en este caso no es como la del radar, pero también choca en la superficie y rebota, ¿ok? Con todos estos equipos, con todas estas condiciones normales, yo sí puedo medir los demás equipos. Permítame un segundito porque tengo que interactuar con la computadora. No me van a ver un ratito. ¿Qué pasaría si yo coloco baja presión al proceso? Quien se puso rojo fue el ultrasónico. Eso me indica que un ultrasonido no me va a servir en presiones muy bajas. ¿Por qué? Porque un ultrasonido funciona con ondas de sonido y ustedes saben que el sonido no se propaga en el vacío, ¿ok? Si yo tengo una presión muy baja cercana al vacío, no me va a servir un sensor ultrasonido, ¿ok? Ahí estamos marcando que con presiones bajas no funciona el ultrasonido. Cuando los cuadritos de abajo se marcan en rojo, quiere decir que no funciona. Cuando está en amarillo, de repente. ¿Qué pasa ahora si yo trabajo con una alta presión? Igual, problema con la propagación de la onda ultrasónica. Vamos a ponerle un poco de polvo. Si trabajo con polvo, ¿cuál es el que no está funcionando? El de presión. El de presión no nos va a ayudar para procesos con polvo, ¿ok? No tengo el proceso con polvo aquí. Los demás voy a tener algún problema de repente con la propagación de las ondas. Y aquí el ultrasonido sí funciona, pero con ciertas condiciones, ¿sí? Es amarillo, o sea, ¿por qué? Porque el sonido necesita de un medio para propagarse. ¿Qué necesita? Necesita del aire, ¿ok? Y ahí cuando está con polvo voy a tener algún problema. De repente también se puede hasta ensuciar mi transductor. Entonces ahí, ojo cuando tengan algún proceso con polvo en seleccionar un ultrasonido, ¿ok? Vamos a adicionar alguna otra condición de proceso, como por ejemplo espuma. En espuma voy a tener buena respuesta de todos los sensores, pero en algunos con cierta condición. Entonces un radar, no de pulso, sino de frecuencia modulada, tiene ciertas restricciones. Lo mismo con el de capacitancia y lo mismo con el ultrasonido. Con el ultrasonido, ¿por qué creen que tengo problemas con la espuma? Esto es algo que siempre repito y hay algunas personas que ya saben por qué. Ya, el rebote del sonido es más difícil de rebotar en la espuma. ¿Rebota o no rebota? Sí rebota, pero entonces no es una condición real de nivel. ¿Llega a rebotar en espuma? Puede, no absorbería. La espuma absorbe el sonido, no la rebota. Cuando yo utilizo espuma, en este caso, dependiendo de la cantidad de espuma que tenga, la espuma absorbe el sonido. Si ustedes han visto los cuartos de música, no los recubren con espumas, los llaman cuartos acústicos, es justamente por eso, para evitar que el sonido rebote, porque lo que hace la espuma es absorber el sonido. Por eso mucho cuidado cuando utilizan un ultrasonido en algún proceso que tenga espuma. Vamos a adicionarle vapor. En vapor también el mismo problema con el ultrasonido y un poco de restricciones en el radar de frecuencia. Baja temperatura. Baja temperatura, por ahí puedo tener un poco de problemas en el radar de onda guiada, el ultrasonido y el de capacitancia. Y finalmente vamos a ponerle un poco de alta temperatura. En alta temperatura también los mismos equipos van a tener ciertas restricciones. Y finalmente vamos a ponerle un agitador, que esto es parte de todos los procesos. Cuando yo tengo un agitador, ¿cuál de estos equipos voy a utilizar? Si se dan cuenta, miren el agitador a quienes está interfiriendo. Yo voy a tener que instalar lejos del agitador a este señor, al radar, ¿sí? Pero es de no contacto, chévere. En cambio, este también era de no contacto, ¿recuerdan? Este de aquí
¿Qué pasa si el agitador lo llega a tocar? Le va a partir la varilla, lo que habíamos visto al principio. Los que son de contacto tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas. Y el capacitivo también puede en algún momento tener ese problema, por eso están marcados en amarillo. Y el ultrasonido, cuando hay agitación, el ultrasonido para que rebote necesita que sea 90 grados, ¿sí? Y también, por lo visto, el ultrasonido es el que tiene más problemas casi con todo, pero sirve, de verdad que sirve. Bueno, continuamos entonces. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Ok. Entonces, dentro de las tecnologías que hemos visto dos, de no contacto y de contacto. Vamos a ver las de no contacto. Las de no contacto tienen algo bien especial. En los cuadritos que veíamos en la parte de abajo veíamos lo que era el echo profile. ¿Qué es el echo profile? Es una onda que se forma en el rebote. Observemos lo siguiente. Este es un sensor ultrasonido. Quiero que vean por favor la animación. Recuerden que el sonido va a viajar a una velocidad constante, velocidad conocida, que es la velocidad del sonido. Envío la sonda, choca la superficie y rebota. Me demoré 58.20 milisegundos. ¿Ok? Y de aquí viene nuestra física que conocemos desde el colegio. ¿A qué era igual la distancia o el espacio? Velocidad por tiempo. ¿Ok? El triangulito que nos enseñaron en el colegio. La distancia es igual a la velocidad por tiempo. ¿Cuál de estos valores tengo? Les indiqué que la velocidad era un valor conocido, la velocidad del sonido. ¿Sí? El tiempo me lo acaba de dar el transductor, era 58.20 milisegundos. Entonces, acabo de calcular la distancia. Y quedamos al principio que el nivel era una longitud. ¿Sí? La distancia también es una unidad de longitud. Entonces, calculé la velocidad del sonido, en este caso era 344 metros por segundo. El tiempo, 58.2 milisegundos. Finalmente, la distancia que obtuve fue 20 metros. Recuerden, el tiempo es el tiempo entre la transmisión del sonido y la recepción del eco. Pregunta, ¿es el tiempo correcto? Obviamente es la mitad porque es el de ida y vuelta. La velocidad del sonido que se calcula, lo que utiliza el equipo, está compensada a 20 grados. Y lo que les acabo de indicar, se tiene que dividir entre 2 para determinar una distancia real, porque era el tiempo de ida y vuelta. Listo, vamos a ver con el radar, ¿ok? ¿Queda claro con el ultrasonido? El radar funciona igualito, pero esta vez el radar no va a esa velocidad. ¿A qué velocidad va el radar? Va a la velocidad de la luz. Estamos utilizando el espectro electromagnético, ¿ok? El radar también lo utilizamos igual con velocidad y tiempo, que van a ser la velocidad de la luz, ¿sí? 300.000 metros por segundo. Esta vez es mucho más rápido, obviamente, es en nanosegundos el tiempo. Y esto vamos a poder medir igual. No son 20 metros, sino van a ser 10 metros. Recuerden que teníamos que dividir entre 2 por que era de ida y vuelta. Listo. Eso es lo que hacen los equipos. Eso es lo que hace la electrónica de los equipos. Los equipos de no contacto, como los de radares y ultrasonido, funcionan así. Toda la electrónica de la multiplicación, la división y la detección del tiempo que se demoró en ir y regresar mi onda, la hace la electrónica. Entonces, esa es la facilidad que nos da un sensor de no contacto. Pero ¿cómo entonces voy a calcular el nivel? Recuerden que habíamos quedado al principio que el nivel era la referencia desde la base del recipiente hasta la superficie. Lo que yo estoy calculando es la distancia. ¿La distancia cuál es? La distancia era la que recorría la parte de arriba, ¿sí? Habíamos calculado que era la distancia que está en azul, 10 metros. ¿Cómo voy a calcular entonces el nivel? ¿Qué es lo que hace el sensor? Al sensor le decimos, por si acaso el tanque que estás midiendo es de 14 metros. Simplemente resta. Exacto, la diferencia. ¿Sí? La distancia del tanque es 14 metros. Conozco la distancia medida, que es de 10 metros, entonces el nivel del material, del agua en este caso, 4 metros. Con esta tecnología de no contacto, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Acabo de determinar que puedo medir la distancia. De repente alguien necesita saber cuánto le falta llenar al tanque, ¿ok? El nivel propiamente dicho, desde la base hasta la superficie, el espacio que existe sin contar es desde donde instalé el sensor, el volumen tal vez. El volumen obviamente también es fácil recuerda que el volumen es base por altura. La base es conocida y la altura me la da el sensor.
También puede hacer diferencial, puedo colocar dos sensores a un solo controlador, ir haciendo diferencial de tanques, de repente en algún proceso de llenado para ver cómo puedo, cuál de los tanques falta llenar para que sea un backup del otro. También puedo medir flujo con nivel, esa es una medición de flujo en canal abierto. ¿Cuál es entonces el Eco Profile? ¿Qué es lo que hace el Eco Profile? El Eco Profile, como habíamos visto hace un ratito, era la curva que se generaba al momento del rebote de la señal. Vamos a conocer el Eco Profile, la anatomía del eco. El eco es el que está en la marca azul, ¿ok? Es así como se ve. Ruido, el ruido del piso, del rebote propiamente dicho. Esa marquita roja es la referencia que le da el sensor, el umbral o el TBT que le llamamos nosotros. Es un umbral que le da, le dice hasta aquí vas a medir, hasta aquí yo te voy a detectar. Tiene el eco del material, ese es el eco verdadero, ese es el eco que yo lo tengo que tener en cuenta, ¿ok? Y tiene otros ecos, la ventana que yo le voy a indicar y diferentes ecos falsos que le llamamos nosotros. ¿Cómo funciona esto? Coloco ya sea un sensor de no contacto radar, de repente un ultrasonido compacto o solamente un transductor remoto. Observen la ilustración por favor. Envío el pulso, retorna la señal, se forma el Eco Profile, como ven tiene diferentes ecos, lo que ya acabamos de conocer, los ecos falsos, el ruido y todo el tema. Filtro los que no me sirven, marco mi umbral de referencia, cojo activo el algoritmo del eco para buscar el eco más grande, el eco verdadero, selecciono el eco. Ese eco es el que me devuelve electrónicamente y me dice, ese es tu sensor, ese es tu nivel. Los otros demás no valían, ese es tu nivel. Lo que acabamos de hacer es el filtrado de los ecos falsos. ¿Por qué voy a tener ecos falsos? ¿Qué podría pasar? Por ejemplo esto, ¿sí? Ustedes han visto en las instalaciones, ¿qué va a pasar? No, sería muy bonito tener siempre tanques llanitos, vacíos, que no tengan nada adentro, ¿sí? Pero no. Tienen esto, puedo tener un silo segmentados que tiene escalera para medición y a ver, pongan algo aquí, si no va a rebotar en todo eso. Todas esas obstrucciones me van a generar ecos falsos, ¿sí? No solamente rebote del piso, sino rebotes que no me sirven, que no son los niveles. Este señor tiene un agitador con aspas, va a estar en movimiento. También van a ser ecos que se van a estar repitiendo, que me van a interrumpir mi rebote de medición de nivel. O de repente un pozo muy estrecho en el cual voy a chocar con las paredes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hicimos hace un rato con esos ecos falsos? Los filtramos. ¿Cómo se filtra? Este es mi resultado, este es mi Eco Profile con una de esas instalaciones. Terrible. Y tiene ecos, y todos ecos pasan por mi umbral, miren. ¿Cuántos ecos corta mi umbral? 1, 2, 4, 6. Y el sensor se puede confundir. Pero electrónicamente nosotros tenemos que hacer una supresión de ecos falsos. Filtramos primero las puntas o picos, entonces ya tengo solamente 4. Luego filtro los ecos muy angostitos, busco el eco más grande, ¿sí? Ese es mi eco verdadero. Los demás los filtró. No moví la referencia, simplemente le di la inteligencia al sensor para que dijera, por si acaso no consideres ni los picos o los que son muy angostitos, ¿ok? Ese era mi verdadera medición. Los otros ecos eran generados por las aspas, por el choque en la pared, etc. ¿Ok? Todo esto se logra con un sensor de no contacto. Eso quiere decir que lo puedo utilizar en esas aplicaciones. Veamos entonces algunas de las ventajas de los sensores ultrasonido, a pesar que ya los hemos mencionado. Es un equipo de no contacto, puedo medir sólidos, líquidos o pulpas, tiene autolimpieza en la superficie del transductor, como es un equipo que emite una onda ultrasónica, tiene una cierta vibración que a veces nos ayuda como que a limpiar el transductor. Puede detectar si el transductor está sumergido en algunas veces porque el material de este señor no es metálico, es plástico. Tiene capacidad de realizar de control de bombas y alarmas y normalmente se utiliza con display remoto. ¿Qué desventajas tiene? Aparte, porque ya hemos visto bastantes de las desventajas que tiene, sobre todo a las condiciones de proceso, como las que vimos, vapor, espuma, ¿sí? Polvo extremo, y obviamente va a soportar rangos limitados de presión y temperatura, ¿sí?
todas las condiciones de proceso que hemos revisado hace unos momentos. Los radares también son de no contacto, pero estos son un poquito más robustos. Recuerden que utilizan la velocidad de la luz y utilizan una onda electromagnética, la cual no es tan susceptible a las bajas temperaturas, no sé, a la presión. En este caso es insensible a los vapores o de repente al polvo, no le afectan las temperaturas, la presión, etc. ¿Sí? El radar tiene 3 opciones. Lo bueno del radar es que ustedes pueden seleccionar diferentes tipos de frecuencias. Un ultrasonido trabaja en kilohertz, su frecuencia de emisión es en kilohertz. En cambio este señor trabaja en gigahertz, ¿sí? Puede ser de 6 gigahertz, 25 gigahertz o 78 gigahertz. ¿Qué consigo yo incrementando la frecuencia? Este es un radar con una frecuencia bastante alta, 78 gigahertz. Incrementa la precisión requerida. Voy a tener un ángulo más angostito para poder ser más puntual, ¿sí? tipo un láser. Es muy fácil de instalar, me va a ayudar mucho en las aplicaciones de medición de sólidos, en polos o lo que tengamos granulación, y no le va a afectar obviamente lo que vendría a ser acumulación, humedades muy altas, porque de pronto estamos trabajando en lo que vendría a ser de no contacto. Tengo una analogía que siempre me ha agradado hacerla porque es bastante didáctica, de cómo son los rebotes de la señal. Hemos quedado que todos son rebotes de la señal. Cuando ustedes hablan de líquidos, sé que voy a tener una superficie planita para poder rebotar. Pero en las aplicaciones con sólidos jamás pasa eso. Siempre voy a tener un rebote que no puedo controlar, tal vez. Nosotros tenemos diferentes frecuencias, la que acabamos de ver. Imaginemos que estamos en una escalera, ¿sí? En una escalera, y yo tengo 3 pelotas. La pelota de playa, una pelota grande, una pelota de fútbol, ¿sí? Mediana, y una pelotita de ping-pong, ¿sí? 3 pelotas. Si yo suelto una pelota de playa encima de diferentes escalones, no tengo la seguridad de que vaya a regresar directamente a mí. Recuerden que yo necesito un rebote lineal, vertical, no va a regresar a mí. Si choca en la puntita de uno de los escalones, por el área en la que tiene que rebotar, va a salir disparada, ¿ok? ¿Eso qué va a significar? Aquí me está asemejando mi pelota de playa grande a una frecuencia pequeña, que es de 6 a 10 GHz, ¿sí? Vamos con la pelota de fútbol, puedo tener mejor suerte, ¿sí? La pelota de fútbol tal vez sí va a rebotar correctamente, va a rebotar linealmente y va a regresar. Pero si es muy posible también que en algún punto vaya a chocar en el borde, si es que no tengo mucha precisión, y va a rebotar a otro lado, no va a regresar a mí. Pero con quién sí tengo sí o sí la precisión de que vaya a rebotar. Con la pelota de ping-pong, porque tengo más área para rebotar. Y la pelota de ping-pong es la que tiene más alta frecuencia. Como habíamos quedado hace un momento, cuando tiene más alta frecuencia tiene un ángulo más pequeño, es más angosto, más puntual, más fácil de rebotar. Esa es la diferencia que tengo yo entre las frecuencias y el rebote. Siempre tengamos en cuenta eso para seleccionar un equipo de sensor radar. Cuando ustedes vayan a ver alguna aplicación en medición de radar en sólidos, siempre pidan o siempre dense cuenta que tiene que ser el que tiene más alta frecuencia. Para sólidos siempre el de más alta frecuencia, por este efecto, por el rebote. ¿Ok? Bueno, ya hemos terminado de ver las que son de no contacto, que son el radar y el ultrasonido, y ahora vamos a empezar a ver unas cuantitas de las de contacto. Empezamos con los radares de microonda guiada. Estos equipos pueden ser de una varilla simple. Esta, la que ven aquí, es una varilla recubierta con teflón y acero inoxidable. Ya, esto quiere decir que es para aplicaciones sanitarias. La misma presentación lo muestra. Esta puede ser, y también viene en soga o cuerda con un peso tensor para longitudes más grandes, y este viene para altas temperaturas con un disipador de calor. Diferentes versiones dependiendo de su aplicación. Un radar de onda guiada funciona muy igual al radar, es el mismo, pero este no funciona enviando la onda electromagnética a través del aire. Este, al ser de contacto, necesita la varilla para propagar esa onda electromagnética. Y no va por todas partes, va por encima de la misma varilla. Es un efecto que se llama el skin effect, va prácticamente por la pielcita de la varilla, por decir así. Entonces, ¿quién me va a determinar mi rango de medición? La longitud de la varilla, o también la longitud de la soga que acabamos de ver. ¿Cómo funciona este señor?
Si no va a rebotar, el rebote no va a ser directo en la superficie. ¿Qué es lo que recibe el rebote de este señor? Lo que hace, observen la curva que está regresando. Imagínense que está horizontal, que esta es la superficie que está midiendo. Envío la onda, choca. No es un rebote completo. ¿Qué es lo que está generando? Está generando un pequeño cortocircuito, por decirlo de alguna forma. Es una onda electromagnética. Necesita que lo que va a medir también sea conductivo, también tenga constante dieléctrica, para que le pueda generar este pequeño cortocircuito y yo reciba ese rebote. Porque la onda electromagnética llega a traspasar hasta el fondo, pero sí hay una pequeña parte de la onda que se regresa por un pequeño cortocircuito. Entonces la señal o la energía que yo estoy emitiendo, estoy transmitiendo a través de mi sensor, es reflejada y es ligeramente desviada por la impedancia que produce cuando cambiamos de medio, ¿no? De aire a agua, por ejemplo. ¿Cuáles son las aplicaciones que puedo tener con este tipo de medición? Puedo medir, es ideal para medir tanques cilíndricos horizontales, completamente oil and gas en aplicaciones diferentes. De repente lo puedo utilizar en los tubos laterales de bypass también, porque recuerden que es una varillita que no va a afectar los laterales porque su onda va por encima de la misma varilla. Y esta es una aplicación bien interesante, es una interfaz de líquidos, pero este es agua y este es aceite. Aplicaciones con vapor o amoníaco. El amoníaco tiene un vapor que es muy dañino para diferentes tipos de materiales, pero este tiene un material especial para trabajar con el amoníaco. Aplicaciones con turbulencias también me ayuda, y medición en sólidos. Vamos a hablar un poquitito de esta aplicación, que es la más usual en este tipo de mediciones. La medición de interfaz entre dos líquidos, que en oil and gas normalmente se trabaja. Puedo tener yo en el mismo sensor dos niveles, pero no es la interfaz que casi siempre todos me preguntan en lo que es minería. ¿Puedo medir el interfaz en mi clarificador? ¿Puedo medir el interfaz en mi espesador? No, porque ahí no tiene las condiciones que necesita este señor. Este señor necesita constantes dieléctricas. Habíamos quedado que es una onda electromagnética. Necesita, para medir una interfaz, que los dos medios tengan constantes dieléctricas muy diferentes, por lo menos en una diferencia de 10. ¿Quién tiene más constante dieléctrica, el agua o el aceite? El agua, y es mucho más grande, prácticamente 10 veces más que la del aceite. Y se van a separar la interfaz, el agua se va a ir al fondo, el aceite encima, tal cual como está aquí, y la onda va a generar dos rebotes, un rebote grande, un cortocircuito grande en el agua y un cortocircuito chiquito en el aceite. Miren, acá me muestra uno, me muestra dos, y el sensor es capaz de detectar los dos niveles. Decirte, en ese tanque tiene 50 centímetros de agua, 30 centímetros de aceite. Esa es una de las aplicaciones más usuales de los radares de microonda guiada, y es el único que puede hacer eso. Con un radar no pueden hacer eso. El radar les va a medir la superficie, la parte de arriba. El ultrasonido también. Este no, este lo va a medir hasta la interfaz del segundo medio que está abajo. ¿Sí? Vamos a ver ahora los capacitivos, que también son de contacto, también son una varillita, y estos utilizan un principio que también todos conocemos, que es, bueno, los que hemos estudiado electricidad y electrónica. ¿Qué es lo que utiliza? Han visto, de todas las que hemos revisado hace un momento, utilizamos ondas de sonido, ondas electromagnéticas, y en este caso vamos a utilizar la capacitancia. La capacitancia, ¿entre quién? Entre el electrodo y el tanque, o un electrodo de referencia. Y vamos a aprovechar el líquido para que sea nuestro dieléctrico. Vamos a hacer un capacitor grande. ¿Qué ventajas tengo? Que es muy utilizado, que esta varilla puede venir recubierta de PFA para bastante resistencia química, y es capaz también de medir interfaces justamente por el mismo principio anterior, pero no contempla tanto la constante dieléctrica, sino la capacitancia que emiten diferentes tipos de fluidos. Lo malo es que es de contacto, que se le puede pegar ciertas cosas, y va a requerir calibración. Veamos rapidito cómo es un capacitor. Para los que nos hace falta refrescarlo un poquito, la capacitancia es la habilidad de un cuerpo de almacenar carga eléctrica, cuando el objeto que pueda ser cargado eléctricamente exhibe capacitancia. ¿Qué es un capacitor entonces? Es un sistema que almacena energía. Está compuesto de dos electrodos
electrodo 1, electrodo 2 y un material aislante. Obviamente tiene que estar siempre aterrado, recuerden, nunca se olviden de ese tema. El electrodo siempre aterrado. Vamos a ver entonces cómo formamos un capacitor con nuestro propio sensor. ¿Sí? Tenemos un electrodo, dos electrodos, el aire el material de aislamiento, el diámetro total del capacitor y el diámetro interior del electrodo. Esta es la fórmula de la capacitancia, ¿sí? Utilizando los materiales y las propiedades de los materiales y los diámetros del capacitor. Pero yo digo, ¿cómo voy a hacer esto? Esta fórmula tan complicada para poder calcular el nivel. ¿Cuál es el nivel entonces? En este caso es la longitud total del capacitor. Y aquí yo voy a aprovechar esa longitud. Ese es mi nivel, porque recuerdan que era la base, ¿sí? La base era la referencia y la superficie. Entonces, tengo un capacitor. Si tengo todos los elementos, es un capacitor. ¿Qué hago? Todos estos se convierten en constante. Esto es una constante, esto no va a cambiar. El tanque no va a cambiar de diámetro, el electrodo tampoco va a cambiar de diámetro y estas propiedades del material tampoco van a cambiar. Entonces las considero como constantes. Los diámetros y todo eso son considerados como constantes y eso me elimina todos esos parámetros de la fórmula y lo hacemos más directo. La variación de la capacitancia va a ser directamente proporcional a la variación del nivel. ¿Ok? Entonces, cuando el nivel cambia, entonces el valor de la capacitancia va a cambiar. Así de simple. Bueno, casi. Finalmente vamos a ver lo que es la medición por pesaje. La medición por pesaje utiliza el peso propio, la soportamos encima de unas celdas de carga. Dependiendo del peso, del nivel va subiendo, el peso es mayor y las celdas de carga transducen ese peso en una medición de nivel. No siempre encaja en todos los recipientes, es lo malo, porque tiene que colocarse antes de la fijación o fabricación del silo, del tanque, ¿no? Esa es una de las desventajas. Su instalación es costosa, necesita de calibraciones y de repente puede tener, si tiene unas acumulaciones adicionales puede cambiar su cero. De pronto si algo se quedó acumulado, como que pegado y ya lo formó como que parte del tanque y ya me cambió me varió la medición de nivel. Vamos a ver un video de este tipo de medición. Gravimetric level measurement is a measurement process that offers a raft of benefits. It is extremely precise and is not influenced by the material or the geometry of the container. The container is weighed through the mounting of load cells. The measurement is thus made without disturbing the medium to be weighed. The qualities of the medium itself have no impact on the measurement process. Difficult conditions in the container are no problem. Tiene diferentes tipos de llenado y no le va a afectar. El vaciado algunas veces genera este tipo de vacíos, de cavidades. Tampoco vamos a tener problemas si tengo de pronto como que un mezclador. The shape Puedo of the utilizar container is diferentes also tipos immaterial. de tanques, no sé, las formas The que solution tengan. has a name: gravimetric level measurement with Sivorex load cells and weighing electronics. The load cells form the base. With Sivorex R and Sivorex WL200 load cells, containers from a few kilos to over 1,000 metric tons can be weighed. Special installation units simplify the mounting process and provide overload protection as well as offsetting lateral forces. The load cell signals are evaluated by the Sivorex weighing electronics, which form an integral part of the SIMATIC automation system. HMI panels aid display and operation.
The use of digital load cells is also not a problem. Bueno, en sí vamos a avanzar porque sí, lo que vimos es que podemos utilizar diferentes formas de tanques, diferentes tipos de llenado con diferentes condiciones de vaciado o de materiales que deseen medir. Habíamos comentado que también podemos medir nivel con presión. En este caso es utilizando la presión hidrostática para poder medir de repente un tanque profundo, o si no, la medición en tanques cerrados, como en este caso. Cuando utilizo un tanque abierto solamente utilizo un sensor, y porque tengo la atmósfera aquí, puedo utilizar también un sensor de presión diferencial, pero para medir ya tanques cerrados, ¿sí? En este caso son tanques abiertos, porque ya tengo una presión adicional aquí que necesito medir. Igual, ustedes han visto en las mediciones en las unidades de medición de presión, hay metro columna de agua, pulgadas de mercurio, y esas pulgadas o metros son unidades de nivel, porque son de longitud. También nos sirven los sensores de nivel de presión para poder medir nivel. Bueno, el tema de los interruptores de nivel no creo que me alcance un poquito el tiempo, pero vamos a verlos rapidito. El capacitivo, que sí, ya lo hemos visto, pero también no solamente me da medición continua, sino también me puede dar medición discreta. Colocando una varillita lateral puedo tener nivel bajo, nivel alto. También tenemos equipos de medición, los servos, los que eran servomecánicos, los de paleta rotativa. En paleta rotativa lo que hago es colocar la rotación del material se detiene con el contacto, la rotación de la paleta se detiene con el contacto con el material, y eso me bota un switch. Y estamos viendo lo que vendrían a ser las mediciones puntuales. La medición de horquillas vibratorias, tengo un piezoeléctrico que hace vibrar las horquillas del equipo que ven acá, que está aquí. Y lo que hago es, cuando el material lo toca, amortigua la medición, la amortigua, no la detiene. Y ese cambio de vibración es detectado por el sensor y nos envía un switch, ¿no? Un contacto. También podemos utilizarlo para medición de líquidos, mientras hacemos variar la frecuencia, también con la vibración de este equipo. Bueno, finalmente quiero que vean un video que es de la recopilación de todas las mediciones de los tipos de tecnologías de medición que hemos visto. La verdad es que son más, el tiempo no me ha dado para mucho, pero aquí hay un resumen, y después del video para algunas preguntas. Gracias. Running my plant sometimes seems like exactly a huge mission into space to manage inventory, production quality, and safety in a cost-effective way with little or no maintenance. Yes, like that. After all, who is ultimately responsible for this mission? That's right. For example, in level measurement, for my plant, spaceship, we need a vendor with a complete product range for many different applications. For inventory of bulk solids, non-contacting level measurement, a radar level transmitter for demanding requirements like extreme dust, maximum precision, and measurement certainty thanks to a frequency of 78 gigahertz, and the narrowest beam angle of 4 degrees. A measuring range of up to 100 meters. Small size for difficult installation conditions, and simple commissioning in just 3 minutes. Fascinating. And for liquids? A compact ultrasonic transmitter that's not only proven and accurate, but also rugged, smart, and chemical resistant for environmental applications, filtration tanks, screen control, and general level measurement. Adding further diagnostics and control with the universe's highest accuracy for open channel monitoring. Based on intelligent algorithms, let's call it sonic intelligence, delivering reliable measurements. Okay. In every kind of atmosphere, for aggressive chemicals, high pressure and temperature, easy to install, and agitation, and even a radar view antenna with highly engineered plastics for high and long-term galactic stability for centuries of service. Wow, that's something anybody would want. How
not for very fast-moving levels and small vessels. To measure level, volumes, and interface, at extreme temperatures and pressures with difficult materials? Of course. Now I just need gravimetric level measurement to ensure perfect mixtures and proportions, naturally only on planets with sufficient gravity. Wow, but that gives us a major evolutionary advantage. A complete portfolio of level measurement products from a technology leader with proven, innovative, unique products and decades of experience. Flexible, easy to use, high quality, integrated diagnostics and intelligent with intergalactic support for high dependability and process reliability. And all this is certified for explosive environments and integrates into my entire automation system and is compatible to all communication standards. Beam me up! Yeah, wouldn't that be great? What? You mean it's all available now? That's extragalactic. It's not science fiction. It is real. Join the evolution of level measurement. Siemens Level Measurement. Buenas noches. Bueno, es un enorme gusto para mí tener la oportunidad de volver a una de mis pasiones, que es charlar entre profesionales sobre temas técnicos. El tema que elegimos para hoy es un tema que entendemos es importante y tiene que ver, para los que estuvieron en la charla de Maribel, ella explicaba en los medidores de nivel de radar cómo gracias al fenómeno electromagnético se podrían obtener beneficios positivos, en este caso la medición de una variable física. Pero el electromagnetismo, en líneas generales, cuando se mezclan dispositivos de potencia con dispositivos de control, normalmente no causa efectos beneficiosos, ¿no? Yo soy ingeniero electrónico, tuve compañeros electricistas. Para los electricistas, 1 miliampere es una pérdida, y para los electrónicos 1 miliampere pues es un problema. Y cuando hablamos de sistemas de potencia que emitan fenómenos electromagnéticos, los dispositivos electrónicos cada vez más presentes en la industria, normalmente frente a comportamientos de variables eléctricas que no son los predecibles, una pequeña señal de 1 miliampere montado en un instrumento puede distorsionar una medición. Lo que pensamos presentar el día de hoy tiene que ver con eso. Cómo diseñar una instalación, básicamente pensar en una instalación de potencia, que es la que perturba, para que el fenómeno electromagnético no genere perturbaciones en otros equipos asociados a eso. Entonces elegí esta foto para presentar. ¿Alguien sabe qué es eso? A ver. La bobina de Tesla, sí señor. Nikola Tesla, asociado con Westinghouse, hace poquito dieron un informe muy interesante en Discovery, la guerra de las corrientes eléctricas, ¿no? Edison y la concepción de que en Estados Unidos la distribución de energía eléctrica va a ser en corriente continua, en guerra naturalmente por el negocio, con este señor Nikola Tesla, asociado con Westinghouse, quien, padre de una buena parte de las teorías electromagnéticas que tienen vigencia hoy por hoy, estaba convencido que la transmisión de energía eléctrica tenía que ser por corriente continua. Y eso finalmente ocurrió. Esa es la bobina de Tesla, y ahí tenemos una manifestación gráfica de algo que normalmente no vemos. Muy bien, ¿dónde está la problemática? Los variables de velocidad, una de las cargas que genera parte de esta problemática, definitivamente han revolucionado los procesos productivos. Como comentaba Ernesto, cuando yo empecé en este rubro hace más de 20 años, antes de Siemens, variadores de velocidad de corriente continua, los variadores de corriente alterna recién empezaban a aparecer en el mercado, y hoy por hoy es prácticamente imposible encontrar un proceso productivo que no requiera variar la velocidad de una máquina. ¿Por qué? Porque las necesidades de producción de las plantas cambian. Y tras un motor hay un proceso productivo y hay una velocidad de producción, una capacidad de molienda, una necesidad de transporte de mercadería, o la velocidad de una máquina empaquetadora que necesitan ajustarse en función de las necesidades de la producción. Ahora, los señores variadores de velocidad de los de corriente alterna, cuya configuración típica esencial es esta que está acá, súper reconocida, una primera etapa de rectificación que puede ser a través
de componentes pasivos como diodos o activos como IGBT o tiristores, que alimenta una etapa intermedia de corriente continua, la primera conversión, alterna continua, y finalmente una etapa de ondulación, donde la corriente continua es transformada nuevamente en un sistema de tensiones alternas, obviamente no senoidal, para alimentar el motor. ¿Cómo se logra variar la frecuencia de la máquina accionada? Con una tensión a la salida que tiene amplitud y frecuencia variable. A la entrada, amplitud y frecuencia fija. Todo perfecto. Logro controlar una máquina de corriente alterna, una máquina sincrónica, asincrónica o sincrónica, de una manera relativamente sencilla y efectiva en costo. Ahora, ¿cuál es el problema que esto incluye? Las corrientes que toma un dispositivo no lineal, como el puente rectificador de la línea, sistema trifásico simétrico de tensiones, no son senoidales. Típicamente lo que encontramos aquí son componentes armónicos. Y típicamente quinta, séptima, onceava y treceava. Y lo mismo ocurre con cualquier carga no lineal. ¿Qué es una carga no lineal? Aquella que alimentada con un sistema trifásico de tensiones, perfectamente senoidal, devuelve una corriente no senoidal. Un horno de arco, dispositivos fluorescentes, equipamiento de cómputo, etcétera, etcétera, tienen básicamente fuentes a la entrada que tienen lo que ofrecen a la red de alimentación es una carga alineal. Conclusión, armónicas. ¿Qué pasa con las armónicas? El problema de las armónicas es su frecuencia. Y ahora vamos a ver rápidamente qué ocurre en los conductores eléctricos, en torno a los conductores eléctricos, cuando las corrientes que las circulan tienen frecuencias superiores. De nuevo, típicamente quinta, séptima, onceava y treceava. Es también bastante común escuchar por ahí componentes tipo 3N, ¿no? 3, 9 y demás. Acá tenemos que recordar cómo era esto, yendo a teoría de electrotécnica. En un sistema sin tierra, ¿no? Normalmente los sistemas trifásicos no tienen retorno por neutro, neutro, me corrijo. Las componentes de tipo 3N se cancelan, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? ¿No? ¿Por qué? Porque están en fase, primera ley de Kirchhoff, tres corrientes en fase no tienen por dónde retornar, porque no tienen retorno neutro, entonces son nulas. Por eso digo que la 3, la 9, la 15 normalmente no están. Las que están normalmente presentes son quinta, séptima, onceava, treceava. Con frecuencias onceava, treceava veces los 60 Hz de la frecuencia de línea. Estamos hablando de frecuencias relativamente importantes. ¿Qué pasa con esto? Lo vamos a ver más adelante. Pero para ponernos todo en la misma página, vamos a ver de qué estamos hablando. Son términos bastante en boga hoy por hoy, y si ustedes van a los manuales, sobre todo en los equipamientos electrónicos, se van a encontrar con esta terminología. EMC, Electromagnetic Compliance, o sea, compatibilidad electromagnética. La palabra compatible, el diccionario está bueno porque a veces nos permite aterrizar algunos conceptos. ¿Qué significa compatible? Lo que está ahí, que tiene aptitud para acoplarse. Si cuando hablamos de algo compatible con algo, significa que está interactuando con su entorno. Entonces, los conceptos de compatibilidad electromagnética tratan de equipos interrelacionándose entre sí. ¿De qué manera? Capacidad de un dispositivo trabajando en un entorno eléctrico para, uno, no perturbar a otros dispositivos en ese entorno, primera condición. Segunda condición, frente a la perturbación electromagnética, que no se vea severamente afectado en su funcionalidad. Compatible. No perturbo y frente a la perturbación tengo cierto nivel de inmunidad. Primer concepto, compatibilidad electromagnética. El segundo, interferencia electromagnética. ¿Qué es esto? Es perturbación generada por un dispositivo de carácter electromagnético, que puede ser típicamente dos fuentes, conducida o radiada. Lo que presentaba Maribel, un sensor de nivel por radar, es un caso típico de, no es una interferencia electromagnética, es un campo electromagnético a través de una antena o a través de una onda guiada que nos permite obtener un beneficio, en este caso medir un nivel. En alguna bibliografía un poco antigua se habla de RFI, también lo habrán visto por ahí en la documentación. Interferencia por radiofrecuencia es una terminología que ya hoy está en desuso y se ha reemplazado por EMI, interferencia electromagnética. Vamos a hablar a lo largo de toda esta charla sobre este tema de compatibilidad electromagnética y sobre el tema de interferencia electromagnética. Entonces, como ocurre en estos casos, vamos a recordar un poco de principios básicos.
quizás estoy haciendo mención a algo súper conocido, pero como para establecer ciertos lineamientos para que estemos todos en la misma página. Punto 1. El espacio que rodea un conductor, recorrido por una corriente eléctrica, que hay un campo magnético. No sé cómo se enseñará en las universidades aquí en el Perú. En Argentina era la ley de la mano derecha, ¿no? Sentido de la corriente eléctrica, los otros dedos indican el sentido del campo magnético. Muy bien. Uy, el campo magnético me apagó el... No, muy bien. Segundo, ley de Lenz, ¿no? Todo circuito que abrace, concatene. Por ahí algún término va a ser distinto, porque así como tengo problemas cuando voy a comprar elementos de limpieza en el supermercado que se llaman todo distinto en Argentina, a lo mejor hay alguna diferencia en la nomenclatura que usan acá. Si no se entiende algo me lo indican y lo peruanizamos rápidamente. Todo circuito que concatene, o sea que abrace un flujo magnético variable en el tiempo, genera una tensión. Esa tensión normalmente genera una corriente que dice la ley de Lenz: todo efecto se opone a la causa que lo provoca. Esa corriente va a generar un campo magnético que tiende a anular el que provocó la tensión inducida. Acá el punto es, hay un circuito cerrado que abraza un campo magnético variable en el tiempo, y en el ámbito industrial todos los campos magnéticos son variables en el tiempo, porque el mundo de distribución eléctrica es alterna, variable en el tiempo. Ahí eso genera inducción de tensión y de corriente. Concepto de antena: cuanto mayor la frecuencia de una señal de corriente de tensión, mayor la tendencia a radiar. Y además, todos los conductores son antenas potenciales. Todo conductor recorrido por una señal variable en el tiempo, una corriente o tensión variable en el tiempo, pueden actuar como receptores o transmisores. Y la transmisión o recepción es más marcada, el concepto de una antena o un radar, cuando la longitud de los conductores es similar a la longitud de onda, inverso a la frecuencia de la corriente o la tensión. Y finalmente, lo que decíamos antes, esa interferencia, la EMI, Electromagnetic Interference, se puede transmitir a través de conexiones de potencia y de control. Entonces, para resumir estos conceptos, para tener en claro gráficamente cuál es la problemática, todo se basa en que tenemos una fuente que perturba, que genera campos electromagnéticos, interferencia electromagnético, y un receptor, que en este caso, está bueno el nombre, es la víctima. Y esa interferencia electromagnética puede llegar a través de una onda radiada, fenómeno de antena, o conducida. Porque, queridos colegas, el mundo no es perfecto, y capacidades parásitas e inductancias parásitas hay en todos los elementos. En un motor, en un conductor eléctrico, entre dos placas, etcétera, etcétera. Entonces, estos son vías a través de las cuales esta interferencia electromagnética llega del emisor a la pobre víctima. ¿Quién es la pobre víctima? Normalmente los dispositivos de control. Sistema de control distribuido, periferia descentralizada, equipo de comunicaciones, PLCs, etcétera, etcétera. Y normalmente esta fuente son los malos de la película en este ambiente, que son las cargas alineales. Los variadores de velocidad, los hornos de arco, los tubos fluorescentes en el ambiente residencial, etcétera, etcétera. Vamos a profundizar un poquito. Tengan presente este concepto. Tenemos un mundo imperfecto a través del cual, vía el medio que separa los componentes, o a través de la conducción propia de los acoples, parásitos que andan dando vuelta por la industria, llega interferencia electromagnética. Vamos un poco a las normas. Y hay básicamente dos. Uno es límite de emisión. Esto dice así: los requerimientos de protección esenciales de compatibilidad electromagnética exigen una cosa, un primer punto: no tienen que emitir. Una buena forma para resolver este problema es limitar la cantidad de emisión electromagnética e interferencia que genera un dispositivo. ¿Está bien? Gráficamente es eso. Un buen amigo de la compatibilidad electromagnética en un elemento que per se es generador de campos electromagnéticos, bueno, y de hecho está normado y hay formas de medirlo. Después, si le interesa, podemos ver qué normativas lo regulan. Tiene que estar limitado en la cantidad de interferencia electromagnética que genere a su entorno, sea conducido o radiado. Y la segunda es, pues bien, va a haber igual
interferencia electromagnética. La segunda habla de que un dispositivo tiene que tener inmunidad frente a la interferencia electromagnética presente. O sea, la norma tiene dos patas, es una mesa de dos patas. La primera, señores, hay que limitar la cantidad de interferencia electromagnética que se genere. Segunda pata, como va a estar, bueno, tengo que diseñar mis componentes de vuelta. No por casualidad elegimos la foto de un variador de velocidad aquí y un PLC acá. Porque la electrónica, de vuelta, miliamperes, microvoltios, un ruido genera errores en los microprocesadores, se confunden los microprocesadores porque entienden señal por ruido, etcétera, etcétera. Entonces, diseñar esto para que limite en la medida de lo posible la cantidad de interferencia electromagnética conducida o generada, y por otro lado, diseñar las víctimas de manera tal que tengan cierta capacidad para resistir. El resto de la presentación tiene que ver con esos dos factores. Vamos a ver cómo hacer para que esto se vea limitado, porque la mala noticia es no lo podemos anular, y cómo hacer para que, utilizando los componentes apropiados, logremos aumentar la inmunidad. Limitar la emisión por un lado, tener inmunidad por otro. Entonces, 6 prácticas que la vamos a ir ampliando a lo largo de la presentación. Algunas pueden parecer súper conocidas, pero cuando uno va a la industria, abre los tableros eléctricos, se encuentra con que mucho de esto no se cumple. Punto 1. Conectar a tierra cuanta parte metálica tenga mi dispositivo eléctrico o mi tablero eléctrico, utilizando cables de buena sección o cables planos. ¿Por qué cable plano? Hay que ver quién se acuerda de la impedancia de un cable. Muy bien. Electrotecnia 1, desaprobamos todo. Es inversamente proporcional a la frecuencia. Cuanto mayor la frecuencia, un cable plano tiene menor impedancia. Ahora vamos a ver por qué. O qué efecto tiene esto. Segundo, separar en los tableros eléctricos los sistemas control y potencia. Separarlos mecánicamente. El objetivo de esto es, en la medida de lo posible, construir pequeñas jaulas de Faraday dentro del tablero. Tercero, las bobinas de los contactores, los relés electromecánicos, no los estados sólidos, los solenoides, básicamente estamos hablando de una bobina alimentada para que en algún efecto electromagnético se haga un contacto. Ahora, ¿qué pasa cuando a una bobina se le corta la corriente? Y a la bobina, un componente inductivo, tiene la mala costumbre de no gustarle las variaciones rápidas de la corriente. Entonces genera una chispita, una chispa. Una chispa es un elemento generador de campo electromagnético. Y hay formas de amortiguar esa chispa, que usar supresores como circuitos RC, varistores y diodos, a la hora de conmutar cargas inductivas. Si esto se produce en la bobina de un contactor, imagínense en un horno de agua. Cuarta, cables apantallados o pares torciados. Esta palabra la puse entre comillas, veo algunas caras de qué querrá decir torciado. Mucha gente dice trenzado, pero para hacer una trenza necesitan 3 piolas, ¿no? Entonces a mí me parece más justo es un cable retorcido. Después vemos por qué. Bucles, lazos. Tiene que ver con lo que hablábamos de un circuito cerrado que abraza un campo magnético, es perceptible a que se induzca una tensión y genere una corriente. Cables cerca de partes metálicas y finalmente cables no utilizados, ojalá apantallados, formados, conectados a tierra en ambos extremos. Hacemos un zoom sobre estos temas, tengo algunas fotos con algunas buenas prácticas y otros que realmente no lo son para ilustrar estos conceptos. Entonces empezamos por el primero. Ahora, ¿dónde está la problemática? Si la corriente es mala per se, es el enemigo del dispositivo electrónico, ¿por qué? ¿Cuál es el problema del armónico? ¿Dónde está el problema del armónico de corriente? El problema es que no existe una fuente ideal de tensión. El sistema de alimentación, por más alta que sea la potencia del cortocircuito del transformador, siempre tiene una impedancia de cortocircuito. La resistencia o la impedancia existe. Existe en el bobinado secundario del transformador, existen los cables. Y ese es el elemento a través del cual la corriente se transforma en tensión. Tomamos el caso de un variador de velocidad, con su cable de conexión a su motor. De vuelta, aquí ¿qué tenemos? Donde no vemos,
hay capacidades parásitas entre los bobinados estatóricos y rotóricos del motor y su base. En el mismo cable tenemos capacidades parásitas. De hecho, hay capacitores integrados en el variador de velocidad por el cual se hacen adrede, se derivan las corrientes de alta frecuencia para que no interfieran con el funcionamiento de un variador de velocidad. Capacidades a la entrada, etcétera, etcétera. Es a través de estas capacidades por donde las corrientes de alta frecuencia, a ver, pregunta de electrotecnia de vuelta, ¿cómo evoluciona la impedancia de un capacitor en función de la frecuencia? ¿Se acuerdan de la fórmula? 1 sobre omega o 2 pi fc. Conclusión, cuanto mayor la frecuencia de la corriente o la tensión aplicada, menor la impedancia del capacitor. Y la corriente, como el agua, tiende a circular por el camino que le ofrece menor resistencia. Conforme el mundo de los 60 Hz se transforma en quinta, séptima, onceava, treceava, frecuencias superiores, estos caminos, que deberían ser de alta impedancia, alta resistencia, se hacen cada vez más permisible a la circulación de esas corrientes. ¿A dónde van a parar? Y esas corrientes retornan por la Tierra a través de la impedancia de la fuente de alimentación a la entrada. Conclusión, cuando yo me imagino que acá tengo un perfecto sistema 3×400 absolutamente senoidal, es eso más la tensión reflejada producto de las corrientes armónicas, nuestros malditos enemigos, que se reflejan producto de una impedancia de tierra o la impedancia de salida, impedancia de cortocircuito. ¿Se ve la problemática? Si esto fuera cero, por acá podría circular todas las armónicas de corriente habida así por haber, y esto seguiría siendo un perfecto sistema senoidal de tensiones alternas. Como no es cero, como tenemos capacidades distribuidas a lo largo de toda la instalación, y esto vale para un variador de velocidad o para cualquier otro dispositivo de potencia, capacidades distribuidas nos dan caminos para circular a esas corrientes armónicas, que finalmente, a través de pobres puestas a tierra, a través de la propia impedancia de cortocircuito del sistema de alimentación, se traducen en tensiones. Conclusión: cuanto mejor el aterrado, la conexión a tierra, menor es esto. Conclusión: menor efecto se produce en la tensión de alimentación. Esa armónica de corriente que va a estar presente no tiene un efecto tan nocivo sobre el sistema de alimentación. Un accionamiento de velocidad variable, un drive que acciona un motor con un cable, en teoría debería ser apantallado, porque un cable apantallado tiene menos capacidad parásita que uno que no lo es, con una buena conexión a tierra en la entrada, el motor conectado a tierra, la pantalla conectada a tierra, el variador conectado a tierra, y vamos a imaginar que este variador recibe una señal analógica, por ejemplo un PLC, con un cable apantallado conectado a tierra en sus extremos y la tierra del PLC a tierra. Seguramente acá alguno estará pensando, todo a la misma tierra. Y esto es una discusión como el sexo de los ángeles. Hay gente que esto es alianza y U. Y la U. No. Una tierra de control por un lado y la tierra de potencia por otro. En mi experiencia, en la bibliografía que a mí particularmente me parece la más consistencia, señores, una única tierra para toda la planta. Para informática, para comunicación, para control, para potencia. ¿Por qué? Porque si esta tierra varía, el potencial de esta tierra varía, y va a variar, definitivamente va a variar, al estar toda la planta, toda la tierra de la planta al mismo potencial, fluctúa parejo. El problema cuando hay diferenciales de potencial de tierra entre la tierra de control y la tierra de potencia. Arranco una máquina de media tensión de 100 mega y el potencial de tierra les garantizo que cambia. Ahora, el potencial de tierra del PLC no cambió y me aparece una diferencia potencial entre esa tierra y esa tierra. Seguramente la electrónica sufre. Yo tenía un querido jefe de mantenimiento allá en Argentina que me decía: Adrián, te quedas quieto mucho tiempo y te conecto a tierra. Lo que andaba dando vuelta metálico en su planta iba a tierra. Estructura metálica de las máquinas, de los galpones, la electrónica, todo a la misma tierra, al centro estrella del transformador de entrada. Y nunca había tenido ningún inconveniente. ¿Por qué? Varía parejo. De nuevo, no pretendo convencerlo. Hay mucha gente que dice: bajo ningún concepto, déjame la tierra de potencia por un lado, mi tierra de control por otro. La bibliografía indica que puede haber fluctuaciones de potenciales de tierra en ese caso. Y después aparecen los problemas en los elementos que son más sensibles
que además de ser sensibles son los cerebros de las plantas, sistema de control, comunicaciones y demás. Muy bien, acá tenemos un buen ejemplo de un equipo, en este caso es un variador de velocidad, conectado en un tablero eléctrico. Buen ejemplo. Una buena barra para conexión a tierra de todos los componentes. Fíjense el cable que conecta la parte metálica, la base del variador de velocidad, ¿no? Es su tierra, a la placa de montaje. Un cable plano, ¿no? Dijimos, baja impedancia, alta frecuencia, para que las corrientes de interferencia se van a la tierra. Y este otro cable de tierra trenzado de buena sección. Eso es un buen ejemplo de un equipo de potencia, un variador de velocidad, bien instalado en un tablero. Otra cosa que normalmente no se ve en todos los tableros eléctricos, que es todas las partes metálicas interconectadas entre sí, incluyendo las puertas. Hablan un tablero eléctrico en el ámbito industrial y fíjense si esto está, ¿no? De vuelta, cable plano, torciadito, ¿no? Pequeña sección, efecto, ¿se acuerdan del efecto pelicular, no? En un cable, conforme cambia la frecuencia de la corriente, ¿qué pasa? No tiende a circular la corriente por toda la sección transversal del cable, circula solamente esquí, sí, pelicular se llama esquí, ok, efecto esquí. Ahí, le gustan tanto el español y acá usan esquí, ¿por qué? Son defensores del idioma español en Perú y esquí. Bueno, muy bien, ¿y eso qué significa? Y más impedancia, porque la sección es menor. Entonces hay que usar cable de baja sección y con esta topología, un cable plano, para conectar cuanta parte metálica tenga el tablero. También las puertas. Hagan la prueba, vuelvan mañana a su fábrica y fíjense cuánto tablero tienen esto. Cable plano, es sencillo, no es una gran inversión, pero ayuda mucho. Finalmente, colegas, ¿cuál es el objetivo? Y transformar ese tablero en una jaula de Faraday aterrada. Acuérdense, limitar emisión por un lado, por el otro hacerlo inmune a las perturbaciones externas. Y ahí ven una muy buena barra de conexión a tierra como corresponde. Bueno, hay algunos componentes en sistema de variación de velocidad que son muy útiles. Les presentaba a Misael, no sé si tuvieron la oportunidad de estar en la charla de él. Una reactancia de línea básicamente es un arreglo de bobinas. ¿Para qué sirve? Como dijimos antes, una bobina no le gustan las variaciones bruscas de corriente. Toda bobina tiende a una forma de onda de corriente abrupta en sus saltos, suavizarla. Entonces una reactancia de entrada por un variador de velocidad sirve para reducir esa corriente que vimos que tiene armónicas quinta, séptima, onceava, treceava. Y después hay dispositivos especiales que son filtros de compatibilidad electromagnética. Estos son arreglos, son filtros pasivos, no son activos. Arreglo de bobinas y capacitores y algunas resistencias que buscan que esas componentes de alta frecuencia de las corrientes de entrada no circulen por la línea, sino que sean derivadas a tierra. Ahora, es muy común encontrar, uno abre el tablero, el cliente decidió comprar su reactancia de línea, comprar su filtro, y resulta que la placa de fondo de montaje tiene un hermoso color azul pintado, o naranja. Y eso es aislante. Entonces, me gasté en comprar un filtro para derivar a tierra la interferencia electromagnética y después lo monto sobre una placa de montaje pintada. Y conceptualmente la placa de fondo de montaje de los tableros tendría que ser sin pintar. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Para qué? Para garantizar un buen contacto eléctrico entre el frame del filtro, que es metálico, y la tierra del sistema. Aterrado a través de la mayor superficie posible, contacto metal-metal con la placa de montaje. Queda muy bonito la placa de montaje ahí, no sé qué color se usa acá, en Argentina es azul o naranja, normalmente es el estándar de la industria, pero uno ve, está muy linda la placa de fondo de montaje y demás, pero de esa manera no estoy peleando con el tema de compatibilidad electromagnética. Lo que dijimos, parte metálica, toda la que haya por ahí, conecten entre sí, es muy sencillo, es económico, cable plano, tornillito, soldadura, un tornillo, una tuerca, perdón, despinten y de esa manera habrán convertido el tablero eléctrico en una buena caja inmune a las interferencias electromagnéticas. Segundo tema, separación de zonas. Acá tenemos una configuración, un variador de velocidad con su eventual resistencia de frenado, una reactancia y el dispositivo de control. Filosóficamente, o para en realidad diseñar la instalación conforme a las normativas de compatibilidad electromagnética, esto tendría que estar separado a través de placas metálicas. ¿Para qué? De nuevo, jaula de Faraday.
Separado, ahora vamos a ver un par de fotos. Separado, o sea, en distintas secciones, o por lo menos con separaciones metálicas. De manera tal que el ambiente que más genera perturbación electromagnética queda encapsulado allí, en esa zona. Entonces, para ilustrar esto, lo que decíamos, la potencia del control, los cables, ¿no? Recuerden, ¿por dónde va la interferencia electromagnética? O por el aire, por eso separo, o por los cables. Entonces los cables de potencia, de entrada, de salida y de control tendrían que estar separados físicamente. Cables apantallados, una mini jaula de Faraday en el cable. Sobre todo los cables de señal, que trabajan una señal de termocupla, estamos hablando de milivoltios o microvoltios. Un transmisor 420 mA, 1 mA me mueve la escala de lo que está recibiendo significativamente. De vuelta, lo que para mi amigo el ingeniero electricista era pérdida, para mí que soy electrónico es un problema. 3 mA. Y los cruces, este es un tema muy importante. Los cruces de los cables de potencia y señal en ángulo recto. ¿Por qué? Porque de esa manera ley de la mano derecha no induce en el cruce de 90 grados, no se induce en el otro cable. Son temas sencillos que no tienen impacto económico, que hay que diseñarlo bien al momento de diseñar el tablero, porque puede arreglar algo que está mal, cuesta el doble, y que significativamente contribuyen a evitar los problemas típicos de la interferencia electromagnética, sobre todo, de nuevo, esto es el mundo intermedio entre la fuerza y el control. Si es todo fuerza, son contactores, claca, claca, cajitas que suenan, no van a tener problemas. Habrá sistemas productivos industriales, los órganos de control están presentes en todos ellos. Y ahora tenemos acá un ejemplo. Miren, es un arreglo variador de velocidad. Me parece, y está bien, ¿no? Salvo que la placa de montaje, este es el naranja. ¿Qué color se usa acá como estándar? ¿Verde? Ok, este es el típico colorcito del placa de fondo de montaje que se estandarizó en la industria en Argentina. Bueno, mis variadores de velocidad, sus cables canales, etcétera, etcétera, parece que está todo bien. Sin embargo, no. ¿Por qué? Este variador de velocidad alguien lo controla, ¿no? Estará recibiendo una señal, 420 mA, estará recibiendo, quizás está controlado a través de un bus de comunicación. Y la señal que fija el setpoint de los variadores de velocidad va exactamente por el mismo ducto que los cables de potencia. Ahí puedo tener problemas. O sea, el cable que trae energía al variador, el cable que va hacia el motor y el que suministra la señal al variador de velocidad, todo dispuesto en el mismo ducto. Eso es una pobre compatibilidad electromagnética. Y acá lo mismo. Está muy prolijito, muy elegante, parece estar bien dimensionado este tablero con variador de velocidad, pero tengo exactamente la misma situación. No hay separación de zonas. La fuerza de alimentación al variador, la salida hacia el motor y la señal por el mismo lugar. Esta configuración es susceptible de tener problemas. De que aquellas perturbaciones, campos electromagnéticos generados por los cables de fuerza, interfieran con la señal. Después el variador no hace exactamente lo que el dispositivo de control pretende. Arreglar eso una vez que está diseñado el tablero es bien complicado. Esto se soluciona en el momento del diseño de los tableros eléctricos. Lo que hablábamos de la costumbre de las cargas inductivas, de no gustarle las variaciones de la corriente, muy bien. ¿Cómo se resuelve? Nosotros tenemos, y no somos el único fabricante, componentes que se adicionan como un Lego a los arreglos a los contactores sobre sus bobinas, que pueden ser diodo de flywheel, es un diodito colocado en antiparalelo que limita la magnitud de la tensión que se induce en la bobina del contactor, o si no, circuitos RC. Es básicamente un dispositivo que en paralelo con la bobina de los aparatos de maniobra limitan la magnitud de la sobretensión, por lo tanto no se produce la chispa. Chispa significa fenómeno electromagnético, etcétera, etcétera. Realmente no se tienen muy en cuenta estos temas cuando tengo una gran cantidad de contactores, aparatos de maniobra, altas potencias y demás. Ahí realmente tengo un ambiente proclive a la presencia de interferencia electromagnética. Este es el tema del cable torciado que les decía antes, ¿no? Normalmente uno va a las plantas y se encuentra con que esto es un hermoso bucle aquí. Al torcerlo, ¿qué pasa? Al retorcerlo, digamos, redujo el área. Al reducir el área, fenómeno de
una superficie que concatena un campo electromagnético que varía en el tiempo. Eso es lo que busca una configuración de esta naturaleza. Si digamos, la distancia es larga, a ver si eso es imposible de implementar, dentro de un tablero no es imposible, y si la distancia es larga, de otras formas que son con cables apantallados, con la pantalla de los cables conectados a tierra. ¿Qué buscamos acá? Minimizar los bucles o los loops que se forman, que trabajan como antenas, que transmiten y que reciben interferencia electromagnética. Y revisamos un poquito esto, ¿no? Dos conductores, pares separados, emiten, ¿no? Regla de la mano derecha, campo magnético. Ahora, si les coloco un plano de tierra próximo, esa emisión de campo electromagnético o de campo magnético también se reduce. Por eso hay que disponer los conductores lo más cerca posible de los planos de tierra, en los tableros y donde sea viable. Después, si tengo una corriente igual y en sentido contrario, los campos magnéticos se anulan. Por eso es importante dimensionar apropiadamente por dónde dispongo el layout de cada cable en la instalación. Y finalmente, apantallados. Mini jaula de Faraday. Concentro, primero, que la capacidad parásita es menor, y segundo, que concentro la interferencia electromagnética al ámbito del cable y no por fuera. Y si no, puedo utilizar pares múltiples. De vuelta, va y viene la misma corriente dentro del cable y encima es apantallado, es la mejor solución. Estamos hablando de cable de señal. Esto es importante para cable de fuerza, ¿no? El cable que va del variador o del dispositivo de potencia al motor, eso es una antena de generación de campo electromagnético. Lo dispongo cerca de un dispositivo electrónico, tengo problemas. Muy bien, y hay sin número de accesorios que permiten conectar apropiadamente la pantalla de los cables a la tierra. Estos son algunos de ellos. De vuelta, no es un tema de costo, es un tema de un apropiado dimensionamiento a la hora de hacer la ingeniería del tablero. Las pantallas de los cables de señal conectados a través de este distinto tipo de accesorio a la parte metálica del tablero y de ahí a la tierra. Como todo el tablero debería estar interconectado sus partes metálicas a la tierra, finalmente lo tengo conectado a la pantalla del cable a la tierra. A ver qué les parece esto. ¿Está bien esto? ¿Se ve bien? ¿Cuántas veces encontramos esto en la industria? Muchas. Pobre barra de tierra, mal terminados los conductores, de mala sección, no con los elementos apropiados. Problema de conexión de tierra, proclive a la presencia de interferencia electromagnética. Nuevamente, pobre dimensionamiento o diseño de esa terminación de cables respecto de compatibilidad electromagnética. Muy bien, vamos ahora a pasar por 4 o 5 ejemplos de instalaciones correctas y para el final dejamos las que definitivamente no lo son. ¿Qué tenemos acá? A ver cómo ven este tablero. Placa de fondo montaje sin pintar. Buen plano de tierra. Buena señal, positivo. No se ve, pero es así, en los cables de control que llegan al variador de velocidad apantallados. Además, en este diseño se colocó una reactancia de entrada. Esto es bueno, reduzco armónicas en la línea. Entonces, el problema matriz, que es tener dispositivos que generan armónica, lo suavizo teniendo reactancias de línea y reactancias de entrada. Pero lo que no se ve acá es separación de zonas entre entrada del variador, salida del variador y cables de control. O sea, es un buen tablero, le faltó eso. Separar las zonas, entrada, salida y las señales que llegan de comando al variador de velocidad. Otra esta. Los contactores tienen supresores, ¿no? Diodo flywheel o la resistencia RC en las bobinas para reducir el tema de compatibilidad electromagnética ahí. Placa de fondo montaje metálica, o es un buen plano de tierra. Los cables de control son apantallados, pero de vuelta, le falta la separación de zonas entre fuerza y control. Y esta, que probablemente sea la mejor. ¿Qué tenemos? Mire qué inteligente este tema. Este es un cable de comunicación Profibus, ¿no? La red de campo, que sirve para interconectar dispositivos de control con dispositivos de campo y demás. Fíjense cómo cruza los ductos por los cuales circulan o están dispuestos los cables de potencia en 90 grados. Por eso digo, no es ciencia ficción, es realmente tener en cuenta algunas consideraciones a la hora de dimensionar. El cable de comunicación, por acá, estamos hablando de señales realmente pequeñas, cruza en 90 grados los
cañeritos, los ductos, cables canales por los cuales están dispuestos los cables de potencia. Segundo, cable de potencia de entrada y salida apantallados, reactancias de salida, que son estos dispositivos que están acá, que también sirven para trabajar con cables entre variador y motor más largos y reducir sus armónicas. Y tiene un filtro aquí, que es este, de compatibilidad electromagnética. Eso es un accesorio que tenemos, sirve para reducir la cantidad de emisión, ¿no? Componentes de emisión electromagnética que genera el variador, y está conectado como corresponde a la placa de fondo de montaje, que es metálica. Pero la única cosa para criticar, para ponernos en exquisitos, es que los cables de alimentación de entrada y salida del motor van juntos. No es tan serio como que vaya junto con los cables de señal, pero es un tema a mejorar. Este es un buen diseño de un tablero con variador de velocidad, con su filtro de compatibilidad electromagnética, con su reactancia de salida, espacioso. Hay otro gran tema que es el dimensionamiento térmico de los tableros, sobre todo en ambientes, por ahí no tanto aquí en la zona de Lima, pero en el norte, con altas temperaturas y demás, hay que mencionarlo teniendo en cuenta eso. Este es un lindo ejemplo de un tablero bien dimensionado. Bueno, y este finalmente otro buen ejemplo, con una sola crítica: placa de fondo montaje de nuevo sin pintar, tiene reactancia de entrada, que son los componentes que vemos ahí arriba, el cable Profibus, ese cable violeta que se usa para dar señales a los variadores de velocidad, ¿no? Bien conectado, no está tendido por el mismo ducto de los cables de fuerza y control. El único tema: estos variadores usan resistencia de frenado y la verdad que la conexión no es la mejor. Recordamos el tema de resistencia de frenado para un variador de velocidad. Hay cargas que en la desaceleración el motor deja de funcionar como motor, funciona como generador, ¿no? Cuando el campo magnético rotativo que genera el variador de velocidad va a una velocidad menor que el campo magnético que genera el rotor, el motor sincrónico, noble máquina, deja de funcionar como motor, funciona como generador, devuelve energía. ¿Qué hace ese variador con esa energía? Si no tiene una resistencia o no lo puede reinyectar a la red, sale de funcionamiento por sobretensión. Bueno, los variadores modernos pueden hacer cualquiera de las dos cosas: o devolver la energía a la red, cosa que es positiva porque reduce el consumo de la instalación, o lo quema en una resistencia. Bueno, esas son las resistencias de frenado que sirven para eso. Sin embargo, la conexión, y esto más que ver con compatibilidad electromagnética, tiene que ver con dimensionamiento térmico, está un poco cerca de los equipos. Normalmente la resistencia de frenado hay que disponerlas o instalarlas fuera del tablero, arriba, abajo, normalmente arriba, pero fuera del tablero. Bien, vamos al mundo de lo que no está tan bien. Algunas caras quizás tengan que ver con: uy, lo que tengo en la planta se parece a eso. Bien, ¿qué les parece esta instalación? Sencillo, un variador de velocidad, y el hombre o la señora que diseñó esto dijo: no, tengo que diseñarlo de acuerdo a la compatibilidad electromagnética, le pongo un filtro. ¿Tiene sentido poner un filtro cuando el tablero es esto? Y la verdad que no. O sea, con todo lo que vimos, separación de zonas, cable de potencia y control, tiene bastante poco que ver con los puntos, 5 o 6 puntos que mencionamos al inicio. ¿Para qué ponemos un filtro si después encontramos con esta maraña dentro del tablero? Sin separación de zonas, con cable de potencia y control unido, van juntos, los une con precinto. El electricista que hizo esto. No tiene mucho sentido invertir en un filtro si después el diseño del tablero va a ser este. Muy bien. Otro caso. Potencia y control de vuelta, no apantallado y juntos. Contactores y relés sin supresores. Y la gente realmente muy creativa. La resistencia de frenado, fíjense el cableado acá tan elegante, ¿no? Esto calienta, es una resistencia. Cuando el variador absorbe energía, esto se calienta. Fíjense los cables, díganme si eso lo ven realmente seguro y compatible desde el punto de vista no solamente electromagnético, sino térmico. Muy bien, y para ir terminando les dejo este regalo que me exime de mayores comentarios. El tema que hay mucho de esto en la industria. El problema es, como me dijo otro viejo colega de mantenimiento eléctrico: todos los problemas en mi planta son eléctricos hasta que se demuestre lo contrario. Porque los electrones no se ven.
Problema mecánico, bueno, grasa por acá, lo toco, siento calor, los electrones no se ven. Entonces, normalmente los planteles de mantenimiento eléctricos son los que están siempre sometidos a presión respecto a la operación, porque los electrones no se ven. Ahora, si uno prediseña una instalación así, esté preparado para tener los problemas que pueden surgir. De nuevo, el mundo es imperfecto, existen impedancias, capacidades parásitas, dispositivos no lineales, cada vez más y más presentes. Hay formas, y recalco esto, en el diseño de la instalación, después arreglar algo que está mal cuesta 2 o 3 veces, para diseñar una instalación acorde a evitar los problemas que se generan entre dos equipos que no se llevan bien, la potencia y el control. ¿Preguntas? Por favor. En este caso, nosotros queremos una distribución y lamentablemente las instalaciones eléctricas de ambos concesionarios son muy deficientes. Sí. Y entonces ocurre que una buena puesta a tierra es un camino de entrada de tensión viva. Sus comentarios, por favor. Sí, no, es un tema de la concepción. El otro gran problema que tenemos en el Perú en particular es dónde está la napa, ¿no? Para hacer una buena puesta a tierra hay que hacer una inversión que no es menor. Todo surge de lo mismo. El tema es del dimensionamiento apropiado y de la ingeniería, casi le diría de la planta. Ocurre que cuando la planta está concebida es más difícil resolver. ¿Ha tenido algunos problemas particulares por este tema de tierra viva? Sí, claro, en una industria donde estuvimos participando había una serie de síncronos que tenían un punto conectado a tierra. Pero entonces retornaba la tensión viva y reventaban los síncronos. Claro, ahí hay que hacer un estudio de ingeniería. Hubo el reclamo al concesionario y porque simplemente tomamos tensión a la entrada antes del interruptor general y había en tierra esta tensión. Y el argumento fue de que posiblemente instalaciones vecinas tenían problemas. La culpa siempre es de otros, claro. Ahí hay que hacer un buen estudio. Sí. Tratamos de aislar con transformadores, uno y algo mejoró. Ahora tenemos ¿Y qué potencia instalada tenía? Muy pequeña. Estamos hablando de... Un trafo de aislación con el secundario conectado a tierra puede ser una solución. Sí, hicimos algo de eso. Sí. Un transformador de 150 kVA. Claro. Y después tener esa disciplina de cosa metálica dando vuelta a aterrar al mismo punto. Okay, sí. Gracias. Por favor, un placer. Sí, claro. Tiene que ver algo en el tablero, tableros eléctricos, el nivel de humedad, por ejemplo, en la zona acá en Lima está al 90% en algunas zonas. No con el tema de compatibilidad electromagnética, pero los electrones y el agua no se llevan bien, o quizás se lleven demasiado bien. Y en ese caso, ¿qué se debe? Resistencias calefactoras son una buena solución. Y además, de ser posible, evitar con pintura anticondensación de humedad en los techos de los tableros. Porque el tema de la humedad está. Acá, yo digo siempre, yo ya estoy igual, los limeños tenemos branquias, ¿no? Respiramos agua, 90-95% de humedad permanente. Muy bien. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, hay pinturas especiales para los techos de los tableros para evitar la condensación, porque si no después te gotea arriba un equipo de potencia. En los motores también se utilizan, ¿no? Para evitar esos problemas de condensación en los bobinados motores, resistencia a calefactores. No tiene que ver con compatibilidad electromagnética, ¿no? Y quizás un adecuado dimensionamiento del techo, del tablero, para que la condensación. Ocurre que normalmente, y es todo un gran tema, quizás algún día lo charlamos, cómo hacer el dimensionamiento termodinámico del tablero. La zona del tablero es normalmente calentita, digamos, pero normalmente los rendimientos no son perfectos de todo el dispositivo, hay pérdida y eso se transforma en calor. El problema es cuando el funcionamiento es cíclico, ¿no? Está funcionando a lo mejor 6-7 horas, después para y vuelve a arrancar y ahí aparecen los problemas de condensación y goteo. Ahí en mi experiencia lo que he visto mejor diseñado son techos de los tableros pintados con pintura anticondensación. Y resistencia a calefactura cuando hay mucha amplitud térmica y no está en funcionamiento permanente. Si está en funcionamiento permanente es difícil que condense por la temperatura arriba de 35 grados fácil. Más. Buenas. Una consulta. Mire, lo que pasa es que nosotros tuvimos una aplicación. ¿Quién me habla? Ah, perfecto.
Sí, pues sí, Dios santo, es un fantasma. Puntualmente el tablero vino, un tablero de 7 cuerpos. Puntualmente había un promedio de 50 variadores. Ok. Y las potencias oscilaban entre 2.2 y 4 kilovatios. Ok. Lo que pasa es que cumplía todo lo que puntualmente lo que usted está mencionando. ¿Lo bueno o lo malo? No, la canaleta, el cable de comunicación separado, todo. Pero había un problema, que por momentos los variadores se iban a falla. Ajá. Como que perdían su memoria interna, se iba, ¿no? Salía una falla relacionada a la EPROM, ¿no? Entonces cuando puntualmente hicimos ese reclamo a lo que es puntualmente su competencia, a lo que me alegra profundamente lo que me estás contando. Sí. Explayate, por favor. Puntualmente estamos hablando de los variadores, los 525 de Allen Bradley. Okay. Bueno, puntualmente la máquina vino con esa variador, con el modelo, ¿no? Entonces lo que pasó que puntualmente la semana pasada vino un gringo, ¿no? de Allen Bradley y me trajo como una batería de toroides, ¿no? Como más de 50 toroides me trajo. Toroides, ajá. Toroides, y puntualmente los he colocado en la salida, ¿no? Todo lo que él mencionaba que... Bobina, conceptualmente, teóricamente, ¿para qué sirve una bobina de salida entre el variador y el motor? Básicamente es para poder trabajar con cables más largos. ¿Por qué? Tiene mucho que ver con lo que hablamos. El cable tiene una capacidad parásita y sea apantallado mayor. Estamos hablando de distancias largas, no sé si era tu explicación. Un promedio de 80 metros. No es tan largo. Claro, pero puntualmente, como es toda la batería, como le digo... Sí, ¿y lo resolvieron así? Bueno, hasta ahora una semana está trabajando y no había problemas. Pero ¿La bobina de salida, la reactancia de salida? No, son toroides. Toroides. Ferritas. Ok, entonces lo que está haciendo es... su caja como 50 toroides. Tienes que instalarlo todo esto, me dijo, en el cable de salida. En el cable de salida. Es para concentrar la interferencia electromagnética en el toroide y seguramente derivarlo a tierra en el cable de salida. Claro. Bueno, puntualmente ha pasado una semana y ya no ocurre mucho el defecto de la falla de los variadores, ¿no? Le sugeriría... Pero es lo que le reclamaba al de Allen Bradley, entonces tu variador no cumple la compatibilidad electromagnética, ¿no? Porque tú me haces instalar un montón de cosas, yo pongo mi reactancia, coloco mi filtro, todo, pero al final ahora tengo que instalar algo más, ¿no? Esperamos que recuerde ese tema a la hora de la próxima compra. De todas maneras, hablando en serio, péguenle una revisada. Una consulta más. No, pero quiero terminar el tema. Péguenle una revisada al tema tierra. Ahí tenés un problema aterrado. Bueno, el sistema que tenemos de alimentación es un sistema TN, ¿no? Ajá. No, bueno, es lo que nos recomienda el fabricante de las máquinas también, ¿no? Toda nuestra instalación es con TN y puntualmente tuvimos ese detalle, ¿no? Y bueno, el detalle está que yo quería saber cómo puedo medir eso, ¿no? ¿Qué tanto? Porque sé que va a trabajar bien una semana, pero no sé cuánto en el tiempo, o qué tanto ha mitigado esa... Hay dispositivos, hay antenas que permiten medir... o de manera indirecta con un osciloscopio, por ahí está investigando por internet, ¿no? Con un osciloscopio no creo que te dé el ancho de banda del osciloscopio. Claro, el tema de la frecuencia. Ahí lo vas a tener que medir con una antena, digamos, cuando vos compras un microondas pasa, por lo menos los originales, no los Bamba, se hace un estudio en una sala tipo que tiene paredes como si fueran ecoicas, que se usan para eso, con un dispositivo que te mide cuál es la interferencia electromagnética. No te sabría decir quién lo puede hacer acá en Perú. Un osciloscopio no te va a dar el ancho de banda para poder medirlo. Gracias. Sí. No, por favor, placer. Yo buscaría por ese lado algún laboratorio de ensayo, quizás en alguna universidad, que esté concentrado en temas de medición de interferencia electromagnética, emisión electromagnética. Bien, ¿más consultas? Por favor. ¿Una tierra flotante es una buena tierra? Sí, ahí es lo que decía antes. El tema es cuando si fluctúa pareja en toda la planta, no va a tener problema de lo que comentaba, ¿quién fue? El señor de que le aparece, el señor así, de que le aparece fluctuaciones de potenciales de tierra. El problema es cuando vos tenés una parte de la instalación a un potencial de tierra y otra parte a otra. Y por algún lado, normalmente a través de los dispositivos de comunicación se conectan. Entonces varía el potencial de una, el otro no, y ahí aparece diferencia de potenciales de tierra. Y circulan corrientes grandes por partes que no están preparadas para recibir corrientes grandes. Porque, digamos, la conexión metálica de todos los componentes electrónicos de tierra no están preparadas para recibir grandes corrientes. Están preparadas para derivar a tierra corrientes pequeñas. Entonces, a lo mejor un 10-15 voltios de diferencia potencial de tierra puede ser letal para un dispositivo electrónico.
De nuevo, en mi experiencia, me acuerdo siempre de esa frase de mi colega de ingeniero de mantenimiento: si te quedas mucho tiempo quieto, te conecto a tierra. Y diseñaba, estamos hablando de gente con muchísima experiencia, que ha hecho muchas plantas, no solamente en Argentina, en otros países. Era potencial único para todas sus plantas. Potencia, control, comunicación, IT, todo el mismo potencial. Pero de nuevo, uno plantea estos temas y hay gente que el anticristo, no, yo la potencia por un lado y el control por otro, es un tema de gran discusión. Sí. Bueno, mi consulta era al respecto, ¿no? De repente usted habló del caso de Argentina, ¿no? Pareciera de que dentro del concepto que se tiene ahí, o la diferencia y que no concuerda con sus ideas de usted, es el problema de la configuración. Usted nos hablaba acá en su exposición de que tenían una configuración allá, de que todo lo ponían a tierra, tanto la baja como la media, sí, pero porque su configuración es distinta a la de nosotros. Sí, es muy probable. Es muy probable, de repente, sí. Ahí viene la discrepancia de repente al respecto, ¿no? Pero si no, totalmente de acuerdo, aparece el problema que hablábamos con el colega acá, que lo tuvo que resolver con un transformador aislador de aislación y ponerle a tierra el secundario. Más tarde o más temprano, si tenés una tierra, si tiene una tierra viva, problemas va a haber. Porque esos equipos que están viniendo, o ya tenemos acá, el gran problema que se presenta es en su configuración al cual están hechos. Están hechos para Europa, de repente, y no es la misma configuración que tenemos, en diferencia nomás en Perú y Argentina, que son distintos. Sí, no, es así. El tema es, cualquier cosa que genere en el sistema de distribución eléctrico potencial en la Tierra, no es un tema de, o sea, no va a haber ningún fabricante del mundo que diseñe algo para eso. Tiene que estar todo flotando. Y no va a funcionar. El tema es cómo dimensionar el sistema de distribución de energía eléctrica para que la planta tenga una tierra como corresponda. Sí, yo entiendo que las configuraciones son distintas, es cierto, pero los problemas están, porque los equipos electrónicos para tener potenciales en sus tierras no están dimensionados. Y si fluctúan a distinta velocidad, hay problemas. Sí. Encima el Perú no es estándar en términos de sus esquemas en todo el país y demás, y todo un gran tema, ¿no? No están normalizados los niveles de tensión en todos lados y demás. Sí, es un tema. Muy bien. Casi en horario entonces, de no haber más consultas. Sí. Hablando de niveles de tensión y normalización, creo que ese era el tema de fondo, ¿no? Y sí. Mire, yo le voy a contar una anécdota personal. Yo cuando llegué a vivir acá al Perú, este querido país, en el 2011, fui a la cajita de distribución de mi departamento y lo abrí y no había disyuntor diferencial. Yo empecé a preguntar, ¿cómo es este tema? No, bueno, no es obligatorio. Entonces me fui a hablar con Indecopi. ¿Realmente? Y no hay. Y la señora era previo a las para jugar a ver qué hay adentro, ¿no? Muy bien. La última sí terminamos a tiempo. La consulta. Claro. Los cables apantallados, Sí, señor. entre un variador y el motor. Sí, señor. Usted menciona que se conectan las pantallas a tierra en ambos extremos, ¿no? Sí, señor. Tanto en el variador como en el motor. Así es. La consulta es la siguiente. La pantalla sirve para capturar las interferencias y llevarlas a tierra. Así es.
si lo conectamos a tierra en ambos puntos, ¿no recircula por el cable de tierra que también está conectado de la misma manera? Si recircularía por la tierra, en este caso estamos hablando de... Entre el cable de tierra, o sea, yo tengo mis 3 cables de fase. Lo entendí perfectamente. Vamos a este dibujo para representar gráficamente lo que me está consultando. Así nos ponemos todos ante la problemática. Tanta animación le puse. Para mañana llego, no hay problema. Acá estamos. Acá. Esto. Lo que puedo tener es, sí, claramente, es esta recirculación o esta recirculación, pero en este caso estamos hablando de interferencia electromagnética. Acá no hay tema de diferencia de potenciales de tierra, estamos hablando de señales en términos de valor eficacia más pequeños, que son capaces de ser absorbidos por la pantalla de sus cables. Sí. La idea es evitar que eso ande dando vuelta por el mundo que rodea el cable, ¿no? Y circunscribirlo a esto, o a esto. Para evitar que vuelva, imagínate que está la fuente, que vuelva acá. Lo que yo no quiero es que vuelva acá, porque se termina, de vuelta, esto no es un PLC, imagínate que sea el transformador. Lo que no quiero es que aparezca acá, quiero que se quede acá, o acá. Y si no le doy un camino a esa corriente, vuelve por la tierra y ¿a dónde se va? A la alimentación. Y se termina reflejando en la tensión de entrada. Ok. Yo he escuchado los comentarios de que el cable apantallado lo aterran en un solo punto, generalmente en el lado del tablero. Sí, puede ser. Para descargar las interferencias directamente a tierra, ¿no? Y no tenerlo recirculando. Claro. El tema, hay un fenómeno muy particular, es muy específico. Esto se llama onda refleja. Cuando una carga inductiva, básicamente un motor, es atacado por una onda PWM, o con modulación de ancho de pulso, tiene un fenómeno de onda refleja en los bobinados del motor. Es bastante complejo explicarlo, pero existe. Y una forma para ese tema de onda refleja que termina en el variador y lo puede dañar es atacarlo también en el mismo motor. Pero sí es cierto, hay mucha gente que conecta la pantalla en uno de los extremos. No veo, salvo que haya diferencia de potenciales de tierra. Ahí está el tema. Si usted tiene diferencia de potencial de tierra entre esto y conecta a tierra a los dos extremos, ahí va a tener problemas. Porque imagínense que está todo el mismo potencial. ¿Qué problema hay? Conectar acá y acá. Ahora, ninguno. Está al mismo potencial. Ahora, ¿qué pasa si está a diferencia de potencial? Que es lo que hablamos antes con los colegas. Ahí están los problemas. Por eso la teoría de mi amigo, quédate quieto y te conecto a tierra. Si no estás seguro que los potenciales de tierra sean los mismos, conecte en un extremo, es mejor que nada. Es más, alguna gente lo cierra con un capacitor acá. Adicional. Por ejemplo, donde trabajo a veces hay una malla de tierra para la estructura, ¿no? Y el motor o la base del motor está la tierra de la estructura. Entonces ya no sería la misma tierra de la fuente, ¿no? Entonces, y digamos, eso suena bien. Lo que tendría que verificar usted es ver los elementos de control, los variadores y demás, a qué tierra está conectada, si es a la estructura o no, o tienen otra. No, esos tienen otra tierra. Otra, ahí está. Entonces ahí tiene lógica, ¿sí? Porque ahí sí estoy armando un bucle de tierra con diferencia de potenciales, puede ser nocivo. Ahí sí tiene lógica conectar solamente en una. Okay. ¿Me expliqué? Sí, gracias. No, un placer. Señores, un gustazo enorme. Espero que les haya sido productivo y bueno, los invitamos para mañana. Tenemos dos charlas súper interesantes mañana y al final hacemos un brindis al cual quedan todos invitados para cerrar esta semana. Muchas gracias, muy amable.